Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos. Bienvenidos a Dramarama. ¡Aplausos! Bravo, bravo. Nada más déjenme le paso aquí a la consola porque mira cómo nos quitaste mucho. Perdón que les quite la inspiración, pero como Mauricio me hace una chacalada, lo tengo que estar aquí monitoreando. No podemos empezar así la segunda temporada, Denise. Otra vez tenemos que empezar. A ver, entonces vamos a volver a empezar, pero hacia el aire, ¿eh? 1, 2, 3. Bienvenidos a Dramarama. No, me estás quitando toda la energía del mundo. No, a ver, otra vez. Necesito los aplausos. Haz los aplausos, pero no te acerques al micrófono. Bienvenidos a Dramarama. Ya se saturó otra vez, Ya se saturó otra vez. Ay, no lo podemos Perdónanos, Michelle, lograr. que la edición vas a tener que sufrir. Y también a todo el equipo que nos acompaña. Denise, preséntate después de tanto tiempo de no estar en Oye, en volvemos el con una cuadrante siguiente digital. temporada. Yo soy Denise Matienzo Rubio, ya me conocían desde antes, estoy en redes. Seguimos vivos. En el Facebook como Denise Matienzo Rubio, en Instagram como Denise Matienzo, en Twitter como @lamatienzo. Y ahí me pueden contar cosas. mi nombre es Mauricio Montesinos, estoy en Twitter y Facebook como Pez de Oro MX y en Instagram como El Pez de Oro MX. Es importante agregarle el artículo porque si no, el like, el comentario y el hate se lo van a mandar a una marisquería. El hate sí estaría padre que se lo manden al pescado empanizado, pero a mí no. Pero mira, ¿sabes? Ese no es el problema. El problema es que se van a perder tus fotos de guapayazo. Piénsalo, Fausto. O sea, imagínate que tú fueras así No súper tengo fotos de súper fan de guapayazo. Mauricio Sí. y estás ávido de fotos así de su pectoral y de sus músculos. Sabes. Síguele, Llegas síguele. y pescado empanizado. Pues, ahorita, ¿qué es eso? ahorita en el programa me las voy a cobrar todas. ¡Cuerpa! Cuerpa. Y el día de hoy, para empezar esta nueva temporada, tenemos a un invitadazo. Sí. Tenemos a Fausto Ponce. ¡Aplausos! Yo ya me alejo para que no esté. Muchas gracias, Mau. Muchas gracias por invitarme. Denise, muchas gracias por invitarme. Qué lindos, qué amables. ¡Qué chido! Fausto Ponce lo pueden contactar en su Twitter, que es @Fausto Ponce. Y vamos a hablar de su revista digital altafidelidadmagazine.com.mx en Escena 1, pero no vamos a adelantar mucho. No, y vamos para a hablar que de los eso- podcasts. Exactamente. Antes voy a dar las redes del programa. Échale. Twitter, Facebook e Instagram, Dramarama MX. Y el correo electrónico es dramaramamx@gmail.com. Y solamente para abrir boca, vamos a hablar que de tu podcast, que de la revista de Fausto, Alta Sí, Fidelidad. sí, sí. Vamos a hablar de Jorge Ibargüengoitia y de la inflación de esta 4T. Ujú. Sin más ni más, empezamos. Vamos a empezar. Reflector a las butacas. Ya llegamos a Reflector a las butacas y recuerden que en esta sección vamos a esgrimir, me encantaba ese infinitivo. A ver, esgrimir, a ver, vamos a esgrimir esgrimir. la audiencia de determinado producto o servicio. Y en esta ocasión vamos a hablar de la audiencia de los podcasts. Me cuesta mucho trabajo Podcasts. pronunciar la T y la S. ¿Quién en este país, Fausto, consume un podcast? Lo descarga, lo escucha, lo venera, se vuelve fan. Sí. ¿Quién? Yo creo que es un mercado emergente, ¿no? ¿No crees? O sea, todavía no está el gran auge. En Estados Unidos yo veo que ya todo el mundo habla de que, los podcasts, fulano tiene un podcast, Sí, los podcasts. no sé qué se deba. En Estados Unidos todo el mundo tiene sus podcasts. ¿Verdad? Y además en Estados Unidos pegan mucho más. Luego, la población es mucho más grande por un lado, pero por otro lado, no sé, yo creo que aquí tiene que ver con acceso a internet o la capacidad que tengas de los datos. Claro, porque Puede o ser. sea, son pesados y consumen muchos datos. Entonces, de entrada eso puede ser un factor para que la gente no se anime a descargarlos o no sepa que están ahí. Ujú. Por otro lado, también tenemos una influencia fuertísima de la televisión abierta espeluznante. Entonces todo es el canal 2 y el canal 13, a pesar de que llega Netflix y eso cambia y la televisión abierta ha perdido audiencia, pues todavía es un monstruo. Todavía. Y si te pones a pensar que el radio es gratis, pues entonces se vuelve una competencia feroz, Ujú, ¿no? Por los ujú, podcasts, pero me ujú. parece que es un medio muy interesante los podcasts para hacer productos que no encuentras en la radio comercial.
por ejemplo. Estoy pensando ahorita que dices, por ejemplo, de los datos. Cuando tú tienes, por ejemplo, paquetes mensuales de paga y donde tienes incluido el Carelibro, el Instagram, el WhatsApp y ahora hasta a veces el sistema de transporte privado, ¿no? De carros privados. No le vamos a decir el nombre porque la temporada pasada la hemos cagado mucho. todo el tiempo pronunciar estuvimos todas las diciendo marcas. Ya no vamos a decir marcas. Ya Es no, más, ya no. no pasa pongas nada. esa marca ahí. No, Pero son bonitas las marcas. No. güey. Son preciosas cuando te pagan. Cuando no son preciosas. Entonces no queremos decir marcas hasta que no nos paguen. Pero bueno, entonces suponte que te dan esas aplicaciones. Si estuviera incluida por ahí una de sistemas de streaming, de algo. Estaría ¿no? bueno eso, claro. Estaría bueno, porque si no, en efecto, si no tienes un sistema de paga, por ejemplo, en tus datos, pues la verdad es que está difícil. O Sí, sea, te ocupa mucho ancho de banda y mucho de tus datos, y la verdad es que la gente dice, no, pues mejor lo uso para WhatsApp, mejor lo uso para Facebook. Exacto, entonces no es tan sencillo, pero creo que es algo muy bonito los podcasts. Creo que en España están muy adelantados en eso. He escuchado Sí. podcasts increíbles, así de una mujer que empieza a hablar de aves y que las relaciona con cosas de la literatura y la mitología. Entonces qué siempre tiene un bonito. programa fascinante, la verdad. Y hay unos programas españoles de terror muy chistosos y divertidos y que te clavas escuchándolos, como Noviembre Nocturno. Si no lo han escuchado, échenle un ojito. Es un tipo que siempre se la pasa narrando cuentos de terror. Terror clásico. O sea, y cuando digo clásico quiero decir siglo XIX, principios del siglo XX, como Lovecraft, Sí. o Edgar Allan Poe, en fin. Pero es muy chistoso el tipo porque habla con una voz así como que... Ok. Y entonces estamos en Noviembre Nocturno. Y es muy raro, pero tiene una gran audiencia. O sea, Claro. bueno, por lo menos, no sé si una gran audiencia, pero sí una audiencia que lo sigue, que está dispuesta a escuchar todos los podcasts, y además si saca algún libro por ahí de fan, también la gente lo va a consumir. Sí. O sea, estoy pensando, no sé, nosotros, supongo, nada más por suponer, pero ustedes me dicen si es verdad o no, que creo que somos unos apasionados de la radio y sobre todo de la radio de voz. O sea, si no, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Tú también tienes podcast, trabajas en radio, y la verdad es que somos unos apasionados de hacer esto, de hablar, de conversar. Y creo que mi gran idea del podcast ahora será de qué chingón, porque ahora vas a tener casi una opción sin fin, una opción ilimitada de cosas de las que puedes escuchar. Porque la radio tiene sus límites. Tiene sus límites en contenidos, tiene sus límites en anunciantes, tiene sus límites en lenguaje, pero los podcasts no. Y sobre todo, además, porque también están regidos por las ventas. Entonces, en radio tienes la restricción de pues que se venda, la mercadotecnia, pero cualquiera puede hacer, y ya está pasando, cualquiera puede decir, como nosotros, tengo una consola, tengo unos micrófonos, deseo hablar de esto, y con poco conocimiento tecnológico puedes lanzar un podcast y hablar de cosas como las aves, como la literatura de terror, o como los ovnis, o como la cristiandad. Me da igual, de lo que te dé la gana hablar, puedes hablar. Y entonces cualquiera puede decir, ¿de qué querría yo escuchar? ¿Sabes que yo escuchaba un podcast de un curso de milagros? No sé si ubicas Sí, esta claro. onda, ¿no? De un Claro, curso claro. de milagros. Sí, famosísimo. Bueno, por lo menos yo sí lo vi. Ajá. Y es muy interesante. Además, ese libro supuestamente fue dictado por alguna Claro. divinidad. Ajá. Sí. Es una psicóloga la que lo escribió, ¿no? O sea, dice que se lo dictaron y ella lo Pues en escribió. donde estuve, ¿no? Y sí, bueno, y nosotros Yo estuve hicimos en una además experiencia y una una experiencia religiosa. Una experiencia Sí, mística. una experiencia religiosa que era un programa de 40 días basado en un curso de Una milagros. cuarentena, Una- tal cual. Una cuarentena en línea. regañando. Te estoy diciendo que me haces la chacalada. Ya no voy a hablar, señora No, sí, productora. pero te bajo la ganancia, pero dime a Está bien. dónde. Oye, mana. y entonces, ¿pero este curso qué? O sea, ¿ese curso fueron los dos o tú lo impartiste? ¿O quién lo No, impartió? estaba en línea. Ah, ok. Era un curso en línea Entonces me de dijo, 40 días. "Inscríbete", y ahí voy. Ok, muy bien. Y yo lo hice y luego ya le dije, ándale, métete. Y lo llevé con engaños porque claro, estaba bien llevado ese curso. Sí, estaba muy Ajá. llevado. muy ¿Sí? llevado. Sí, estaba muy llevado. Muy Ajá. confrontativo. Sí. Mucho, muy. Pero luego ya un poco más clavado, está basado en un curso de milagros, no es realmente el curso de milagros. Luego fue que me empecé a clavar y dije, a ver, ¿y si escucho un podcast de un curso de milagros? Bueno, ¿recuerda cómo empezó este podcast? Hablando de milagros. Hablando de milagros. Sí, ¿No? exacto. Ajá. ¿Recuerda cómo empezó? Estaría muy cagado que alguien escuchara nuestras pláticas. Estaría muy... Porque aquí se hacían fiestas varias. Ahorita ya no. ¿Por Ya qué? no. Porque ya no tienes 27. Deja tú, yo no tengo 27, pero no tengo quien recoja, ya me da una hueva horrible.
Bueno, antes, No, Fausto, no, qué en esta horror. casa, en los estudios Matienzo, se hacía mucha fiesta, con mucha Pero no personalidad. necesariamente así grandes fiestas, sino pues reuniones pequeñas, charlas En donde pequeñas, terminaban en una ¿no? gran conversación, Tertulias sin duda pequeñas. alguna. Sí, sí, Entonces, pues en algún momento Denise y yo estaría muy cagado grabar estas conversaciones. Claro. Y así empezó hasta que nos dimos cuenta que el numerito no era tan fácil como pensábamos. Claro. Que no nada más es darle grabar, ¿no? No, claro. que necesitas un concepto que te sostenga de perdida. La cuestión es que en Estados Unidos el sistema de producción, y esto es en abstracto, porque estoy hablando de una entidad que probablemente no exista, pero Ajá. vamos, ellos cuando se ponen a hacer un podcast hay mucha gente involucrada. Entonces Claro. se ponen podcast que puedes ver muy amateurs, tienen a muchas personas trabajando y entonces tienen esta idea de que hay alguien que lo edite, que hay alguien que esté haciendo un guión. Que Incluso diseño de audio, ¿eh? Ya no solo que lo edite y así en fragmentitos. Entonces, Estados Unidos, la verdad es que los gringos son buenísimos para eso. Y hay mercado para todo. Entonces, hay podcasts que aunque sean con una que tengan una audiencia muy pequeña, ganan algo de dinero, pueden comercializar. Algo les sale. Sí. Entonces... Monetizarlo. Esto es genial en Estados Unidos. No quiero decir que todos los que tengan un podcast generen dinero, pero es mucho más sencillo que aquí. Incluso no necesariamente ser el fin, también esa es la cosa. Hay mucha gente que saca podcast y no tiene ningún interés monetario. Pues eventualmente estaría bueno, porque además cuesta muchísimo trabajo. Es que Eso es lo que es mucho trabajo. Eso es lo que hemos dicho nosotros. O sea, aunque no estamos pensando que vamos a sacar el podcast para hacernos ultramillonarios, Ah, ¿no? necesitas que empiece a dejar dinero para poder sostenerlo. Al menos para poder sostenerlo, continuar. Al menos. Ya, además, por supuesto, pues porque pensamos que si lo que estás dando es de calidad, ¿no? Pues tendrías que poder retribuir además ese trabajo de calidad. Es un trabajo. No, y además, o sea, los equipos, o sea, es una inversión casi de, ¿qué? O sea, más la computadora y el equipo, ¿qué? 50 $50,000 pesos. Claro. Entonces no es cualquier cosa. Y además Claro. los micrófonos en un rato, alguno deja de funcionar o la consola se descompone. Y hay que volver a invertirle. Los cables se pueden tronar, es decir, Sí. o sea, se parten y ya tienen un falso contacto. Entonces es verdad. complicado Ujú. y es mucho tiempo, o sea, es mucho tiempo sentarte a editarlo. A veces uno empieza muy emocionado y los editas tú y todo haces tú, pero Ujú. después de un rato dices, La "No, vida te come. pues sí, no puedes hacerlo todo". Claro. Entonces empieza a decirle, oye, échame la mano con esto. Y poco a poco, pues híjole, pues ni modo, le tengo que pagar a alguien para que haga algo. Y se va volviendo un gasto. Claro. Entonces tienes que ir creciendo con la audiencia y también haciéndoles ver que todo cuesta. Es que también aquí hay un terror con la cultura. O sea, ¿A qué te aquí refieres? nos metieron en la cabeza que la cultura no cuesta. Ah. Entonces vas a una obra de teatro y no, pues es gratis, 5 pesos, págale. Ah, ya voy a llorar, Fausto. Pues oye, tú lo Sí, sabes. Sí, ¿no? sí. Entonces, pues sí, es gratis, entonces sí voy a ver un espectáculo de danza. Sí, pues la gente no le puedes pagar nada. Claro. ¿No? Y entonces los teatreros, sí, claro, está increíble y cero también los teatreros se suben al tabique de, no, pues claro, lo comercial es una porquería. Y, pues, claro, así vives. Claro. Oye, a lo mejor ya nos estamos desviando un poco del tema, pero yo sí me quiero enganchar de ahí. A ver. Ahora que ya doy clases de guionismo A en ver, AMSI, así. saludos a mis alumnos. Ajá. En la maestría. También di todas las otras universidades, que no te sientes orgulloso o qué. A ver. Bueno, a ver. no, estoy hablando ahorita a de ver. AMSI, de mi grupo quiero de que digas nombres. Colegio de Imagen Pública, los quiero. Ah, ya te saturé, señora productora. ¿Ya ves? De hecho, se ha estado saturando, nada más me da mucha risa Sí. ver cómo está Denise aquí jugando con la consola, porque te mueves, qué Y me bárbaro. ¿Ves O sea, cómo me hace yo la chacalada? Yo empecé así como Denise, como ustedes están, yo empecé con mi podcast hace muchos años. Y era un terror, porque estaba como Denise ahí con la consola al lado, subiéndole, bajando, porque además era de, ¿dónde vas a estar? Dime a qué volumen vas a hablar Ajá. y a qué distancia del micrófono. ¿Ya y ves? bueno, entonces la veo nada más a la pobre sufrir y me acuerdo de sus inicios. ¿Ves? Y es muy chistoso, es muy chistoso. Gracias, Fausto. Gracias por decirle lo que es. Bueno, nada más. No, ya te fuiste bien lejos, ya no se oye nada. A ver, acércate un poco. Un poco. Un poco. Un poco más. Un poco. No te oyes nada. Entra. Bueno, ahora que estoy dando mi clase de guionismo en AMSI, saludos a mi grupo, muy querido, muy trabajador, muy entusiasta. Sí. Ahí estás. Ahí Teníamos- Ahí estás muy bien. Ya muy no voy bien. a apoyar desde el diafragma, ya no voy a apoyar Ahí desde el estás diafragma. muy bien. Comentábamos del asunto de quién nos metió la idea de que somos artistas. Porque Ok. en eso ya se volvió una cosa muy complicada. A los cineastas en particular. Sí, a aquí los hablabas. cineastas en particular, porque claro, desde
una perspectiva muy reducida, el arte está peleado, con lo que estaba diciendo Fausto. El arte está peleado con el dinero, entonces eso atenta contra mi concepto, Claro, y yo claro, no me se voy a pervierte prostituir. y se Yo prostituye. no voy a someterme a los intereses del pinche sistema. Y es algo muy difícil en este país conciliar ganar dinero por hacer un trabajo desde la cultura, sea lo que sea que estés haciendo. Danza, que creo que pintura. eso lo tienen muy resuelto en Estados Unidos. Justamente. Sí, ellos, o sea, para ellos el negocio es muy importante. Y si tú tú estás dando clases Y de se qué, de dieron idioma, cuenta que una- la cultura Sí, sí, sí. vende. Claro, ¿no? la cultura Punto. también puede vender, Claro. por supuesto. O sea, y no está mal. Y, por ejemplo, Robert McKee, que es uno de los grandes guionistas, perdón, de los maestros de guión en Estados Unidos, de cine comercial, por ejemplo. Decía él, a ver, yo lo que hago es dedicarme al entretenimiento. Claro. Y el entretenimiento para mí es que tú estés sentado en una silla viendo algo que te apasione y que te conmueva. Ujú. No necesariamente el entretenimiento es ir a ver Hollywood nada más. No. O sea, Claro, entretenimiento es todo lo que claro. te lleve. O sea, una obra de teatro que haga que los espectadores estén sentados ahí y los estés conmoviendo. Sí. Dile eso a Teatro UNAM, Fausto. Entonces, claro, y entonces... Dile eso a Teatro UNAM. Y entonces ese concepto, entiendes por qué en general en Estados Unidos pues buscas hacer negocio de entretener a la gente. Eso Claro. obviamente en un sentido negativo pues lleva a que se perviertan muchas cosas. También. Porque los contenidos a veces pierden o eres poco arriesgado, ¿no? Ujú, Eso es el otro extremo. Pero creo que prefiero eso a que aquí no puedas vivir de lo que haces porque que te no dé- quieres ganar dinero. O que te dé pena cobrar porque pues eso no se cobra. Sí, o que te ¿No? tengas que resignar a hacerlo gratis, justo, ¿no? Es bueno, si quiero hacer esto, pues lo Por tengo que amor hacer al gratis. arte, dirían los que saben. Y perdón, pero también si tienes un grupo de personas en el poder que te dicen que ganar dinero es malo, o sea, como en un tono medio Ciertamente. religioso en el que te tiene que dar culpa ganar dinero, está cañón, o sea, es muy Sí, complicado, claro. Sí. ¿no? Claro. Y me parece terrible además. Ujú. Ahora, yo sí creo que el podcast Ujú. sí tiene que ver con con un producto totalmente especializado. O sea, por lo menos en nuestra experiencia, no sé si a ti te ha pasado, Fausto. Las personas que nos escuchan es porque no encuentran en esta gran oferta mainstreamera lo que quieren para entretenerse. Entonces sí se van a una oferta súper especializada en donde sí van a encontrar eso, de alguna manera. Entonces creo que eso sí habla mucho de las audiencias del podcast. Pero creo que una también es, ¿sabes? A mí una de las cosas que nos ha pasado mucho con el podcast, que de Ya, pronto... esto no es terapia, Denise. No voy a llorar. Exacto. No voy a llorar. Si lo prometiste, Denise. Lo prometí. Cuando yo llegué me dijiste no voy a llorar. Pero si No voy. lloro me dan un abrazo. Bueno, va. Bueno, Te hacemos tapping. exacto. Pues la cosa es que lo que me Eso sonó pasó... muy feo el tapping. No, el tapping es chido. Ah, ok. es chido, No, es chido. no, Me Too no. Es chido. Ok. No. no. Te voy a hacer un tapping. Y órale, no, pues qué onda. ¡Órale! ¡Qué Acoso, lanzado! me too. Drama salvaje. Ajá. No, es No, chido. y este video se vuelve viral. Exacto, no. Acoso a Denise. El tapping es Tapping. del bien, amigos y amigas. Entonces, cuando empezábamos el podcast, una de las cosas que me pasaba mucho que le decía a alguien, a ver, oye, tenemos un podcast. Y, sí, órale, qué padre, oye, ¿y dónde lo puedo escuchar? No, pues en iTunes y en Evox, en Spotify. Y haz de cuenta, exacto, haz de cuenta que estaba diciendo yo así en ruso, quién sabe qué estoy hablando, de una tecnología así que es como del futuro. Sí, ay, no mames, güey, es iTunes, es Spotify, no mames, ¿no? Pero para ti, Para mí, claro. ahí está el truco. Y entonces la otra, aparte del asunto de los datos, de consumir los datos y tal, lo otro que me di cuenta es que tampoco la gente sabe de estas plataformas donde puede escuchar contenidos de audio. O navegar de manera fácil en esas plataformas. Sí, ¿no? Porque, a ver, luego me meto ahí y después ¿dónde le pico? Ay, Sí, Mau, sí, pero ya estás sí. hablando de gente que, pues, ¿qué generación es? O No, sea, no, también- de No, Sí. no, güey. 40 Te lo años, o sea, prometemos. ¿En de serio? 30 años, o sea, ni siquiera crees, o sea, de, ay, es que pues ya tenía 70 años la Tu señora, abuelita. pues. ¿En serio? No, Qué raro. De Pero 30 bueno. años, te lo juro, de 30 años. Me imagino, hay gente que no es muy tecnológica. Ajá. También son brechas sociales, ¿no? Sí. Supongo. O sea, y te digo, Buen punto. no todo el mundo, o sea, todos pueden tener un celular, pero no todo el mundo tiene la cantidad de datos para navegar por esas aplicaciones. Y además Sí. luego hay unos que tienen celulares que compras en el Oxxo. Eso. No, perdón, pero tenía que decirlo, o en mini supers. Bueno, pónganme un blip ahí. Exacto. Pero lo compras en mini super Ajá.
Y es un celular que, pues no sé, 700, 800 pesos, no sé cuánto pueda costar, pero no puedes navegar como en un smartphone. Sin duda. Pero luego también traes un gran celular y tampoco lo sabes usar. Mau Montesinos, lo volteaste a ver. Es que lo traigo en chinga Me también. gusta escribir en una libreta. A mí también, escribir se escribe en un... Escribir es muy sabroso. No, o no, sea, pero gente en que una trae... libreta o en una cosa algo más grande, O sea, ¿no? yo también conozco gente, pues, de 30 años, de 30, no te digo, no de 70. No es mi mamá, que si digo, mi mamá tiene 70 y tiene un celular, ¿no? O sea, mejor que el mío, pero usa el 5%. No. Pensemos en una persona de 30, que sí los veo con un celular de estos marca carísima, lo que me digas, corre increíble, ¿no? Tiene 1000 capacidad Sí. y usan WhatsApp, Facebook, Instagram. Ya. Cuando además tienes la posibilidad de usar, ya no digas de los podcasts, pues tienes la oportunidad de llevar ahí tus cuentas, tu banco. Qué cosa, ¿no? O sea, ver cuántos pasos das al día, de hacer un registro de salud, lo que o sea, tienes tanta capacidad de no llevar ahí tus proyectos, cuántas horas al día le dedicas a cada proyecto, bueno, o sea, las posibilidades son infinitas de las apps que hay y te dedicas a tener WhatsApp, Facebook, Instagram. Y te digo, ni siquiera es en la generación de mi madre o de mi abuela. Claro, ¿no? en la revista Wired decía que en un estudio por ahí descubren que a pesar de las miles y miles de aplicaciones que existen, la gente termina usando Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. La 5 misma gata cosas. revolcada. Sí, 5 cosas. Ahora, hay una cosa importante que decía Mauricio. ¿Son de nicho los podcasts? Sí. Es Sí, como creo que el ambiente natural del Claro. podcast es de nicho y son cosas específicas. Un curso de milagros. O sea, si tú haces un curso de milagros en una estación de radio, pues no te va a dar o no, Claro. no va a jalar la cantidad de gente que ellos necesitan. Pero si haces un podcast, probablemente sí lo logras. Sí. ¿No? Que yo creo que también es ahora sí que lo bueno y lo malo del podcast, ¿no? O sea, por una parte te deja hacer contenidos muy especializados que nunca ibas a poder hacer en una radio abierta. No. Pero por el otro lado, claro, se vuelve de nicho y entonces no tienes el acceso a las grandes audiencias. Exactamente, claro. Pero bueno, en fin, son muchas cosas, pero creo que sí, el nicho es importante. La gente no se entera o no sabe muy bien qué ofertas tiene. Entonces, también hay que hacer como, pues, mucha publicidad, que tampoco Claro. hace uno. Pero en el sentido de hacer publicidad del podcast, que ahora lo estamos haciendo, pero es un Pues poco... porque nuestro capitalismo ya es muy galopante, sí, sinceramente. pero fíjate, la verdad estamos haciendo una cosa que no tiene mucho sentido, porque anunciar un podcast dentro de un podcast, pues a ver, es una tontería, ¿no? O sea, promover los podcasts dentro de un podcast. Pero bueno, supongamos que desde aquí, porque tú puedes meterte a Spotify o a iTunes o simplemente hacer una búsqueda en Google y decir podcast y elige el tema que te dé la gana y lo vas a encontrar. Claro. Entonces, el rollo es que la gente no sabe que hay esto, no sabe que hay el universo de gente hablando de cosas que se graban y que tú puedes escuchar, ¿no? Incluso a veces le digo a la banda, no, es que sabes que me canso mucho de leer, ¿y por qué no escuchas un audiolibro? Y la cara es como, ¿qué? Pues sí, güey, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? De hecho, en el propio Spotify hay audiolibros, están hechos en formato de podcast, de hecho. Sí, claro. Y entonces si no te gusta leer porque te cansa la vista, porque pues, ¿a qué hora leo? Si voy en el tráfico, pues pon un audio, ¿no? En Estados Unidos eso también lo hacen muy Durante bien. todo el trayecto escucha un y libro. lo vuelve negocio. Eso es importante. Por ejemplo, la película Ready Player One está basada en una novela. Ajá. Y la novela, yo escuché el audiolibro. Nunca había escuchado un audiolibro. Y el audiolibro está narrado por un actor que se me olvida el nombre del actor, pero el personaje que hace es un personaje de Star Trek. O sea, digamos, a este actor lo reconoces porque estuvo en Star Trek. O la Sí. gente que le gusta la fantasía Sí. y la ciencia ficción saben que este actor fue Y Will además, Wheaton en él Star Trek. narró Ajá. No, Ready perdón, Player One. el actor se llama Will Wheaton, claro. Y, Ok, el ajá. papel que interpreta es... Ya se me olvidó. Pero bueno. Ok, no importa. Entonces, él está narrando Ujú. este libro. Entonces, es curioso, pero encuentras un cruce entre la novela que estás leyendo y la persona que te lo está contando. Claro. Y eso lo han capitalizado muy bien los gringos, por ejemplo. Buscar que la persona que narre el libro sea una persona que tenga que ver Y una superestrella. o que le aporte algo, ¿no? Ujú. Y yo, por ejemplo, me estaba echando el libro de Eckhart Tolle. Ujú. No sé si ubiquen a Eckhart Tolle, que, Claro es, que que sí. es un inglés que escribe sobre espiritualidad.
Y el del poder de la el hora, del ¿no? poder de la hora. Claro. Y Eckhart Tolle narra el libro. Entonces es muy, muy precioso porque entonces no solo es como leer el libro de Y Eckhart porque Tolle, sino es Eckhart- escuchar a Eckhart Tolle y Eckhart decirte Tolle se lo que está te tiene que vendiendo decir. como Eckhart Tolle. Sí. Sí, Claro. claro. Y Will es el Wheaton, mismo. El actor es Will Wheaton. Ajá. Ajá. O sea, el personaje es Wesley Crusher en Star Trek. Éjele. Fíjate. Pero y además sale en Big Bang Theory el actor. O sea, Ajá. sale como él mismo, pues Ah. interpretándose a sí mismo. Eso que estás diciendo es increíble. Yo no me imagino aquí una novela de quién, de algún autor mexicano. Enrique Serna. Bueno, Enrique Serna podrías encontrarle Ujú, ahí ujú. porque Enrique Él es Serna aguerrido, ¿eh? y Él es escribió- aguerrido. además escribió telenovelas. ¿Cómo Entonces no? podrías encontrar una actriz que está en una de las telenovelas y la pones a leer el Leyéndolo, audiolibro. estaría increíble. Pero dime, otros pues, sería muy difícil. Sí. O sea, no. Pero hay bueno, muchísimos actores de teatro que creo que tendrían, por ejemplo, los skills y la voz para, por ejemplo, para hacer audiolibros. Nadie, Para narrar. nadie, nada, para narrar. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que sí habría que promover el podcast La como un conclusión universo es- nuevo donde buscar contenidos súper diversos. Amiguito, consúmenos. Esa es la conclusión de esta sección. Sí. Muy bien. A lo que Entonces, sigue. vamos a cerrar esta sección diciendo, dentro de un podcast, consume el podcast. Consume el Bien. podcast. Tragicomedia. Ya llegamos a Tragicomedia. Sí, fíjate que está muy bonita. A ver, venga. Es que es de que por lo mismo que fíjate que... Espérame, porque encuentro la nota. Porque, Tírala. no, es de que no te quiero dar el dato errado, porque bajó la inflación, pero no te quiero dar un dato así de, ay, dijo mal, no era .0, era .8, ¿no? Y Tic, entonces tac, ya tic, lo tac, perdí. tic, tac, Ya tic, lo perdí, tac, pero tac. bajó la inflación. Es que te iba a decir 4.28 y no sé si es 4, sí. ¿Sí? ¿Qué, ¿Lo dije Denise? bien? ¿4.28? A ver, ¿a dónde quieres llegar con esta nota? Platícanos. La inflación bajó 4.28. ¿Y Pero eso es padre o no es eso padre? es padre, Miss. ¿no? Siempre que baje la inflación es padre. Pero no era lo esperado. Entonces ahí es donde... por eso es Es, tragicomedia. que- es como una ilusión óptica, ¿ves? Exacto. Es que siempre hay truco. Sí. Siempre hay truco. Entonces hay truco. Ahora, a lo mejor si le decimos a tu abuelito, nos dice, yo tengo otros datos. No sé. Es que es una pregunta metodológica. ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es y tu ahí fuente? ya te chingaste. Claro. Porque en mi fuente estamos poca madre, Sí. pero en tu fuente no. Ahora, Y se hace un problema metodológico, Sí, ¿eh? el problema es que el señor tampoco cita su fuente. Eso es verdad, eso es verdad. ¿No? Está llorando con Elena Poniatowska, pero no cita la fuente. Exacto. Eso es verdad. Entonces, bueno, pues es como, como esperanzador, decir, ay, bajó, ¿no? Pero bajó en mayo y en abril tuvo el mayor nivel. Entonces, es bueno, pues estaba muy alto en abril, o sea, los números relativos y absolutos, ¿no? Si en abril estuvo muy alto y luego bajó en mayo, pues no es tan buena noticia, es que venía de un nivel muy alto. Claro. Sí bajó, pero pues qué tanto ayuda, ¿no? Todos los datos siempre los tienes que poner en perspectiva. Claro. Porque si no, te vas con la finta de pues, lo que tú crees que es bueno o malo, o lo que tú crees que es alto o bajo. Claro. ¿no? Entonces, siempre hay que darle una segunda vuelta a lo que nos dicen. Siempre, ¿no? Oigan, que el dólar subió. Ok, a ver. ¿En qué espera, contexto? ¿Qué exacto. impacto? ¿Por qué? No, pues, tiene muchos factores. Tiene que ver con la economía del país. No siempre. Ok, entonces no te pongas punk. Ahora, el otro ¿No? asunto es que lo que dicen es que los productos de la canasta básica se redujeron un 1%. Entonces, Ok. otra vez es, se redujeron un 1%. A ver, espera. Pues un 1% no es nada, güey, cuando los productos de la canasta básica están sumamente altos frente a salarios sumamente bajos. Claro. Entonces, Sí. y ya si se te quita la emoción. Es complicado. También estaba leyendo hace poco un artículo, no me acuerdo en dónde, que no sé si creo que un editorialista ahí de, no sé si del Universal o de Milenio, que decía que la gente no sabe muy bien cuánto gana realmente. Ujú. Es decir, la gente, el gobierno puede prometer que va a haber más impuestos para los ricos o menos impuestos y que los salarios, va a subir el salario mínimo Ujú. y no sé qué. Pero pues eso no se va a traducir en que las empresas te paguen más, ¿no? Eso no se traduce. Exacto. Entonces la gente puede decir, bueno, es que yo gano bien poquito, gano 8,000 pesos. Sí, pero hay un porcentaje de impuestos
que se van para el gobierno y se van para el IMSS. Entonces, en realidad, tú estás ganando, te voy a decir un número tonto, 15,000 o más, pero en impuestos se los lleva el gobierno. Y eso la gente no se pone a verlo, ¿no? Claro. O sea, lo importante es, pues claro, los ricos son los que nos están oprimiendo. Que bueno, sí, o sea, el capital salvaje, ¿no? Pero yo no querría socialismo, pero no te pones a ver esos detalles. Entonces, No digas eso, Fausto, porque ahorita Denise se pone a cantar la primera internacional, ¿eh? No, Nanchi. Ah, ¿tú no? No. Pero entonces el gobierno de pronto te puede vender ese tipo de cosas. O sea, ve lo que tienes, ve los empresarios no te están pagando. Sí, los impuestos que le pagas o el seguro social, oigan, pues ¿cuánto estoy cotizando para que me atiendan mal o para que no me atiendan? O mi pensión, ¿qué onda con mi pensión? Las pensiones son ridículas y el gobierno actual no ha dicho nada sobre eso. Según yo, o sea, no han puesto como un sistema mucho más amable para uno. O sea, uno cotiza en el IMSS y al final, cuando te jubilas, te dan una cosa que no te alcanza ni para los cheques. Bueno, te la voy a poner peor. Si te jubilas, porque nosotros ya ni vamos a tener derecho ni a la pensión ridícula. Y eso se va a convertir en un problema. No, sí, pues ya lo hemos dicho varias veces aquí. Eso se va a convertir en 20 o 30 años, se va a convertir en un problema económico terrible para México. Porque no vas a tener gente pensionada, pero sí vas a tener gente que está todavía económicamente activa. O sea, pensemos en nosotros a los 60, 70 años, con todos los avances que hay médicos ahora, con una expectativa de vida más alta a los 60 o 70 años, tú todavía estás vigoroso, no tienes suficiente dinero y no tienes una pensión, pero todavía necesitas trabajo, necesitas ingreso. Y espérate, las empresas no tienen programas para contratar gente de 60 años. Claro. Así Entonces, es. Bueno, ni de 50, ¿me crees? Ni de 50, sí, claro, de los 45 ya empiezas a estar fuera del mercado, y es terrible. Eso, ¿dónde está el gobierno hablando de esto? ¿O cómo va a incentivar a las empresas? ¿O cómo vas a transformarte? Porque claro, o sea, ya vamos a vivir hasta los 80 y hasta los 70. Seguro tienes energía para seguir chambeando. Seguro. Y por lo nadie menos habla de un eso, medio tiempo te aventarías sin bronca. Claro. No necesariamente tiene que ser de cajero ahí o de empacando cosas en un súper. Es terrible. Oye, ¿sabes qué? Encontré en LinkedIn, estuvo muy interesante esa publicación. Esto nada más para cerrar esta nota. Encontré en LinkedIn una chava que publicó una nota donde decía, ella era de recursos humanos y decía: hoy contratamos por primera vez a una persona de 65 años para una vacante, un puesto medio, y estoy muy contenta porque esta persona va a aportar mucho, viene con mucha pila, con mucha energía, con mucha experiencia, no sé qué, ¿no? Bueno, se volvió una cosa casi viral en LinkedIn porque lo repostearon y lo comentaron y entonces decían que qué bueno y tal. Y ella después comenta más abajo, dice: nunca pensé que esto iba a tener tal impacto en esta red. Pues cómo no, güey, si es un parteaguas que empiecen a contratar a las personas de 65 años o de 50. Ahí el problema son los impuestos y la cantidad de impuestos que tiene que absorber una empresa por el trabajador. Eso es todo un tema. O sea, la gente cree que a veces es muy sencillo de, pues tú tienes tu empresa, tú ganas, págales a todos. Sí, tienes que pagarle a todos y mantener a todos. Y de un día para otro la empresa puede quebrar. O sea, sí hay gente que se roba dinero y se vuelve rico a costa. Sí ocurre, vamos. Sí, pero no es la regla. O sea, pero piensen ustedes así. O tú, Mau, o sea, piensa cuánto cuesta levantar una obra, cuánto cuesta pagarle a la gente. O sea, es muy complicado. Claro. Y si tú tienes una empresa en donde el gobierno te cobra muchos impuestos todo el tiempo, tienes trabajadores y... O sea, no es tan sencillo. Claro. O sea, no, y las empresas... Te enseño el último Excel, Fausto, de mi presupuesto y nos ponemos a Y llorar. las empresas además, y es una cosa que también no entiende luego los trabajadores, las empresas se gastan sobre todo la mayor parte del presupuesto en la nómina. Claro. O sea, lo que más gastas es en eso. Claro. ¿No? En otras inversiones. No, o sea, tú quieres poner una tienda, por ejemplo, y tienes, o sea, ni siquiera has recuperado tu inversión y todavía tienes que seguir metiendo más y más dinero, pero ya con lo que te entra, ya estás pagando impuestos. Claro. Entonces, no es sencillo, no es fácil. Perdón, Denis. Ya ibas a cambiar de tema, pero emoción es tu culpa para que das esa nota. No, sí, ya, ni hablar, pero pues sí es que hay que... 4 te va para arriba, hay que revisar los datos con más detenimiento. No, claro. Ahora, tú dabas esa clase. Los datos estadísticos generalmente caen en una falacia. Hace unos días publiqué justo en Facebook, bueno, ya tiene rato. ¿La de 8 de cada 10 gatos? No, publiqué un... ¿Cuáles gatos? Una diapositiva donde dice... ¿cómo considera el combate a la corrupción de López Obrador, ¿no? Y entonces tiene 2 barras que dice algo exitoso, muy exitoso, algo así, ¿no? Era poco exitoso o algo exitoso, algo así. Y entonces una barra dice 42% y la otra barra dice 58%.
pues es bueno, pues ya, más allá de la metodología, porque eso es solo una diapositiva, me Si tú tendrías le que sumas, mostrar la metodología, sale. ¿no? Puede ser que 42% haya dicho eso y 58%, quién sabe a quién es encuestas, pero puede ser que hayan dicho eso, está bien, ¿no? Pero cuando tú ves la diapositiva, resulta que 58% es 3 veces 42%. Cómo mentir con estadísticas y, Claro. y además Éjele. cómo hacerlo de manera gráfica, ¿no? La proporción es tan grande que entonces no te fijas en el número real, que es 48 versus 52, sino en la proporción que ocupa dentro de la pantalla. Claro, claro. Y así se miente con estadísticas. Y la 4T va para arriba. Abusados. Eso. Pero en esa misma proporción, haciendo la barra así, mentirosa. Ujú. Sí, eso es interesante, es una cuestión de percepción, mira. Eso es Ajá. muy bueno, fíjate. Es una Manipulación. cuestión de percepción. Goebbels 2.0. ¿No? Qué fuerte, ¿no? Está bueno. ¡Qué sí. fuerte! Vamos a la siguiente sección. Comedia. Ya llegamos a comedia. Y fíjense que por azares de la vida estoy releyendo una obra de teatro que me gusta mucho, que se llama Susana y los jóvenes. Susana y los jóvenes. Susana y los jóvenes de Jorge Ibargüengoitia. Y me empecé a obsesionar mucho del tema porque ya sabes que no soy nada No, obsesivo, obsesivo no. nada, No, Fausto, ¿por qué? nada, No, nada, no, nada. no, Las no. cosas me pasan de largo. De largo, tú De relajada, largo. relajada. Como el guapayazo, Como los ¿ves? guapayazos, tú comes mango y relajado, relajado, Exacto. relajado. Y Ajá. empecé a investigar de Jorge Fíjate cómo le dimos en la madre a Perdóname, Jorge Ibargüengoitia. Eres mi ídolo, eres nuestro Harold Pinter. Perdón, no lo frivolices. No, fuimos, y no o estoy sea, gritando porque me saturo allá. Está bonito porque Porque si vamos no de te Jorge gritaría. Ibargüengoitia a los guapayazos. Los guapayazos interpretando Ibargüengoitia. Ay, imagínate eso. no, ma. Ese mashup, o sea, Exacto, está es cañón, fuerte, güey. Sí está cabrón. Ajá. Sí está cabrón. Ah, Y empecé a buscar cosas de Jorge Ibargüengoitia y di con una nota de Milenio en A donde ver. están las mejores frases de Jorge Ibargüengoitia de sus columnas periodísticas de Excelsior y de la revista Vuelta. ok. Y para esta sección solamente quiero traerles tres. Porfa. Tres. Órale, Para échale, que a las ver. comentemos. A ver, ¿qué A ver, piensan? échanos una y nosotros comentamos. ¿Qué te parece, Fausto? Muy bien, muy bien. El mexicano nace, crece y se desarrolla en un ambiente de desconfianza hacia la policía. Pues la burra no era arisca. Sí, eso no cambia, fíjate. Y Eso no cambia, ¿eh? eso es bien importante. O sea, tienes que transformar eso. Hace muchos años escuché a el doctor Mondragón y Calv, que mucha gente lo odia porque, bueno, en fin, mucha gente de la 4T lo odia, ¿no? No, pero Pero- ser un tipo, o sea, listo. No, es muy inteligente, sabía no, de claro. su chamba. No, Ujú. muy inteligente, pero bueno, en fin, él fue secretario de Seguridad Pública del DF Ujú. y decía que tenía que cambiar la percepción de los policías porque, pues, obviamente, si tú entras para ser policía, porque no te quedó de otra, Claro. pues está complicado, ¿no? Que dignifiques el trabajo. Claro. ¿No? Si en tu casa dicen, uy, este es policía porque ya no pudo hacer otra cosa, pues se metió de policía, pues es Ujú, complicado, ujú, ¿no? ujú, ujú. Entonces tienes que darle un sueldo digno a los policías, tienes que, o sea, tiene que cambiar una cultura de manera brutal, porque si no sigue siendo el mismo policía que lo ves ahí comiendo su torta de tamal, Claro. Y el que te va a chingar. claro, y al que lo insultas y tampoco puede hacer nada porque ya lo grabaste, en fin, Claro. es de los dos lados, se vuelve muy triste, ¿no? Sí. Segunda frase. Échale. Nuestros héroes predilectos son los que perdieron las guerras y murieron por órdenes del vencedor taimado. El héroe mexicano de segunda muere a destiempo en su oficina. El de tercera vence. El triunfo se le sube a la cabeza, comete una serie de... ¡Ah, ya se me fue el internet! Perdónenme otra vez, Se movió tu El triunfo. texto ahí. Perdón, es que Jorge Ibargüengoitia ya nos está mandando castigó? una señal. ¿Te No, te castigó? castigó, nos castigó por andarlo A- relacionándolo a mí no, con no es algo mi tan celular, cutre pero a como ti los te guapayazos. castigó. Los guapayos. El héroe mexicano de segunda muere a destiempo en su oficina, Sí. el de tercera vence, Sí. el triunfo se le sube a la cabeza, comete una serie de errores, se desprestigia y es fusilado. Tómela. Sí. No sé qué te puedo decir, suena como que Como puede pasar en la como realidad. que Denise tiene cara de... Otra vez no le entendí ni más. La siguiente. Ajá. Los grandes villanos mueren en su cama. Cortés, Porfirio Díaz y Huerta. Si Maximiliano hubiera logrado escapar, sería aborrecido. Murió fusilado y dando propinas. Por eso en los corazones de ciertos mexicanos arde una llamita en su honor. Ok. ¿Qué? ¿Por qué? Los ¿Por qué grandes ya no villanos. te gusta? Pero ¿Cómo? no, fíjate que sí creo, los grandes villanos mueren en su cama. O sea, no hay justicia.
Creo, no. O No sea, sé. no así como la pensamos, ¿no? De, es que el que es villano va a morir terriblemente y, ¿no? Y va a sufrir. Hay no unos que no. necesariamente. Sí. No, hay unos que no les pasa, claro. hay No unos que les necesariamente. pasa. Lo de los héroes está bueno, eso deberíamos de retomarlo. Sí, A ver, sí. regresa sobre los héroes. Yo creo que una sociedad, sociológicamente puedes no medirla, pero dice mucho de los héroes los héroes que le gusta a la sociedad. Oh, sí. Entonces, si a ti te gusta un héroe que pierde, híjole, es terrible, porque entonces esa es la historia que nos contamos. La historia que nos contamos, que me parece terrible también, es llegaron unos y nos conquistaron. Y así, espérame, pues yo no sé, o sea, hay un pasado indígena ahí que es como si fuéramos nosotros y tampoco somos nosotros. No Entonces, somos mientras no trascendamos eso, Ajá. siempre llega alguien que nos gana. Entonces, el bueno es el que pierde. Es el que pierde a manos de... Y lo ves en el fútbol, lo ves en Oye, los deportes. fíjate, En la fíjate. 4T. Nos gustan esas historias. Esta figura heroica y emblemática, que de hecho es parte del lenguaje popular, el pípila. ¿Y qué hace el pípila? Carga. Pues sí. Claro, carga, claro. carga. ¿Piedra? Y eso es heroico. Cargar una piedra. Bueno, el niño héroe. Es heroico. El niño héroe Que se arroja. lanza, ¿no? envuelto. Pero, ¿quién era un héroe así súper machín? Porfirio Díaz. Claro. Porfirio Díaz la pudo y las pudo todas. Levantó En este su país, momento tuvo un O apoyo sea, popular importante. No, claro, y después ya se vuelve un tirano, obviamente, pero no, o sea, insisto, el discurso es Bueno. vamos a ser chiquito, ¿sabes? No, Sí, claro. ¿Por qué? Pues pobres estamos bien. Uno de los personajes más No, que es Que fascinantes. es muy del catolicismo, también. Es terrible. Muy pues, del catolicismo. El catolicismo mal encausado, o sea, cuando las religiones quieren ahí controlar, tergiversan siempre Sí. todo. Uno de los personajes más fascinantes de este país es Plutarco Elías Calles. Pero es difícil por toda la carga que trae consigo. Pues fundó el PRI, bueno, el PNR. Pero tenía buenas intenciones. ¿Sabías? Bueno, hasta según a lo mejor mi memoria me anda fallando y me traiciona, pero es el único presidente que ha sido maestro. No sabía. Sí, que era ese Plutarco maestro. Elías Ajá. Calles. Ajá. Entonces eso, tenía una vida muy, bueno, tuvo una vida muy interesante, le tocó la rebelión cristera, o sea, imagínate, viva Cristo Rey, trácalas. Que, por ejemplo, el movimiento del 68, que lees en los libros de texto, así, independencia, 20 páginas, revolución, 30 páginas, 68, 2 páginas, córrele. No, pues hay unos estudiantes murieron, qué mal pedo, Sí. ¿ves? Y luego, porque luego de ¿Y eso después viene, ya? No, las Olimpiadas. Uy, no, las Olimpiadas, chingona. Bueno, después las en mi Olimpiadas. libro de texto venía solidaridad con el movimiento, ¿No con venían el las terremoto. ¿no venían las Olimpiadas? No, el terremoto del 85, eso era muy de la solidaridad, muy, que muy, sí lo era, sí, que sí lo era, sí. pero no, pero tiene razón Fausto, es un valor simbólico que le das al héroe y a los episodios también que suceden en la historia, ¿no? Claro, o sea, si tu héroe es ahí, Juan de las Pitas, que, o sea, una persona que lo ves medio, lo pobreceas, lo ves chiquito y entonces de pronto llega y alguien más fuerte pues, lo mata, pero el otro se defiende heroicamente o hace algo que consideramos heroico o no se deja la primera, pero igual se lo echan. Eso implica que como sociedad estamos muy acostumbrados a eso. Insisto, en los deportes se ve mucho. México, pues en fútbol no crece, ¿no? Siempre heroicamente pierden ante Alemania, Exacto, Claro. ante las grandes potencias. Sí, jugamos increíble. No, perdimos, pero jugamos increíble. Sí, entonces eso dice mucho de una sociedad. Ujú. La gente luego no le gusta el fútbol o ningunea el fútbol ahí como... Porque sí puede ser puede ser un instrumento de control. Sí, todo puede ser un instrumento de control. Todo. ¿No? Los cultura, aparatos ideológicos de Estado, que diría la Luis cultura, Althusser. Las industrias culturales. Sí, también puede ser. Pero en el deporte puedes medir muchas cosas de la mentalidad de un pueblo. Y creo que estamos lejos de tener esta mentalidad ganadora. O sea, sí como que No, ves ya, chispazos, pero eso ya va a cambiar ahora con el béisbol, que le van a poner mucha inversión. ¿Ya va a Y, cambiar? no, ¿Tú cómo mames, sabes? puro ¿Tú cómo ganador, sabes? güey, pues porque ya le ¿Echaste va- las cartas? Ya le van a invertir. No, ¿qué dices? Pues López Obrador lo sabe. Pues por eso le va a invertir ahí Sí, muchos cierto. millones, porque Sí, ahí ya cierta. va a haber puro ganador. Fíjate, de las pocas cosas que tenemos en México en deportes, de los triunfos,
los boxeadores. Ujú. Han Los salido siempre buenos boxeadores. boxeadores. Claro. Sí. Y es un esfuerzo ahí muy interesante porque son casi esfuerzos individuales. Sí. Ujú. Aunque siempre terminan mal los boxeadores. O sea, Eso al te iba a final de su decir, vida. pero son historias heroicas que terminan mal. Sí. Pero bueno, en boxeo, pero insisto, en fútbol, que además es un deporte que aquí se le invierte muchísimo dinero, pues Mucho. no, Bueno. no lo logramos. Béisbol somos buenos también, pero a la gente no le interesa mucho porque está cooptada, porque en las televisoras y en todo es béisbol. Ujú. Pero sí, no tenemos esa mentalidad. O sea, hace falta ahí un cambio muy importante y eso se da pues, por generaciones. Pero tienes que cambiar la historia, o sea, tienes que encontrar una manera diferente de contar la historia. De O sea, resignificar la de historia, resignificar quizá, ¿no? la historia Ujú, es eso, sí. más bien. Perdón, no contarla diferente, resignificarla. O sea, ¿quiénes eran los aztecas? ¿Quiénes? O sea, porque es un país, o sea, era diverso también. Incluso antes de la Nueva España, pues eran las tlaxcaltecas, ¿no? Los mexicas, los mayas hasta Sí, la eran llevados, los sí, eran llevados. los purépechas Los y en aztecas las eran bien culturas del llevados. norte, ¿no? Entonces, y la conquista se dio aquí en el centro y se dio de diferentes maneras en todo el país. Pero entonces de pronto asumimos que pues, somos esos indígenas a los que vinieron y nos fueron. Además, esos indígenas enaltecidos cuando Claro. pues, era un mundo totalmente diferente y también entre ellos se peleaban y entre ellos no se querían y entonces, se mataban. Claro, pero está Y estos ojetes de los españoles Claro. que vinieron a... y muchos Sí. tenemos, o sea, la mayoría tenemos mitad y mitad y tampoco no nos reconciliamos con ese pasado. Pero Claro. fíjate, sería diferente. O sea, venimos de dónde venimos, de conquistadores, tanto de los aztecas, de los mayas, de todos los que están aquí, de guerreros Sí. y de una de las, en su momento, de los imperios más poderosos de la tierra. Y no, eso no nos lo contamos, no preferimos, no, pues, pero sí llegaron, conquistaron. ve lo que hicieron, ve más quiénes mataron y Bueno. quiénes violaron. O sea, sí, ok, sí ocurrió cosas horribles, pero ¿y lo otro qué? O sea, Sí. Bueno, Creo que Benito es Juárez. importante eso. Ujú. Benito Juárez, el pastorcito, esa es la historia oficial del pastorcito Claro, que el llegó a ser pastorcito que presidente. llegó a ser Tenga, presidente, claro. tenga. Sí. bueno, Pero él al final- también las pudo todas, o sea, y creo que buena persona no Sí. debe haber sido, o sea, debe haber tenido que enfrentar a todo el No, mundo. ha de haber sido un hijo. Ahora, si mucho me apuras, el Bester es una historia de éxito, ¿eh? El Bester gordito. Perdón. Graben con sus Perdón, celulares güey, este pero momento, gente. el Bester- A ver, no, a ver. No voy a decir que es una heroína, pero es una Contextualiza, historia de por éxito. favor. En un mundo de hombres, ¿no? Tuvo que ser muy perris para llegar a donde llegó la vieja, ¿eh? sin No, duda. totalmente. Aplausos a No, pues doña sí. No, Elvester. no digo que a la buena y no digo que sea heroica, pero es una historia de éxito. Ah, bueno, es que desde esa perspectiva tienes razón. Pues sí, historia de éxito, sí, digo, no Así de- debería sí Es fue un rayón caso del de disco. éxito, Fue puedes rayón del disco. criticarle mucho, pero Perdónenme. sí, claro. Fue porque estábamos chupando tranquilos y de Sí. pronto ¡uf! Porque el Bester es un caso de éxito. Maestro Longaniza. No, y seguro hay muchas historias ahí de nuestro país que valdría la pena resignificar y contarlas otra vez, Bueno, ¿no? la Rebelión Cristera. Es Sí. un periodo que me fascina y que me obsesiona. Y Porque vas a pedo? ser monje. Pero Sí. sí creo, bueno, la identidad al final es una narrativa, es lo que te cuentas. Es un de ti programa mismo. narrativo. Entonces es interesante. Es cómo Pero nuestros programas cómo nos narrativos sí son melodramáticos, ¿eh? Pues sí, pues Claro. cómo nos empezamos a contar una nueva narrativa para generar una nueva identidad. Es que creo que es desde ahí, ¿no? Exactamente. O sea, Tlacael el que hizo cuando llegó, o sea, se reescribió la historia de los mexicas y dijo, no, nosotros somos el pueblo elegido, pues sí. Oye, una vez y pues, vamos para el frente, ¿no? estaba contando Norma Macías, la voy Cuéntaselo, Fausto, aquí, cuéntaselo, Fausto. Porque fue tan genial, estábamos dando clases Norma Macías y yo. Norma Macías ya estuvo en este lugar, era maestra de la universidad donde estábamos y es maestra de otras universidades. Y entonces estábamos hablando de propaganda. Y entonces ella dice... ¿En maestría? Sí, en la maestría. Y entonces ella estaba hablando de Tlacaelel, ¿no? Y entonces llega Tlacaelel y dice, no, pues es que hay que resignificar acá los Claro. símbolos, porque la verdad los aztecas pues eran naquitos. Alguien me había dicho eso también, que llegaron ahí derrimados y los ven, ¿y estos qué es? Yo no lo Son- dije, yo no lo dije. Eran unos bárbaros Eran naquitos. Y entonces Sep, Tlacaelel, yo no lo dije. pues se hizo la cultura, bien, dio identidad, dio narrativa, muy bonito. Pero, ¿sabes? Dio Imagínate. civilización. Clase de maestría, ¿no? Y yo te más así, ¿sabes? Aguantándome la risa, así, los Es que aztecas soy- eran naquitos. Es que sí ¿no? fue Drunk History Se muy pasó de la cabrón. superlanza. Muy cabrón. Pero fue muy divertido. Pero sí, tenían que tener un origen divino para poder llegar a donde tienes que llegar. Si no te crees eso, si no confías en eso, no llegas. No llegas a ningún lado. Ujú.
Entonces, pues él dijo, no, nosotros sí, venimos de Aztlán, y entonces aquí nos dijeron que una serpiente y una Claro, águila. les tienes y- que contar esta narrativa y esta identidad, entonces pues creámonos, ¿no? Entonces ya tenemos un valor en común, ¿no? Una iconografía, ¿no? Símbolos. Y yo creo que ya para cerrar la sección, Sí. pienso un poco lo que decía Fausto del fútbol, Sí. que también son, y también El de fútbol personas... es un elemento identitario mexicano, pero malo Pero- ese, ¿no? pero- Así, malo. Por ejemplo, personajes históricos, momentos históricos, entretenimiento, ¿no? Sí, Que no solamente te da identidad, sino que produce catarsis sí. a nivel colectivo. ¿Tú malmiras mucho el 15 de septiembre? ¿Yo? O sea, ella lo odia. ¿Por qué? Ella lo odia. no sé. No Tú saludas siempre a la bandera en exacto, actos públicos. llega No odio septiembre, nunca. llega septiembre, pero ¿por qué hacen sus mamadas? No cantas el himno tampoco. No, sí. Tú ¿por lo qué? Si odias. le saludas a, No sé, saludas a la estoy- bandera o tu espera, religión no te lo sé, me permite. estoy enterando de que odio el 15 de septiembre. A ver, No, como que te estás enterando, sí, lo a ver, odias. cuéntame. O sea, el 15 de septiembre te vale madres. No lo Bueno, sí me significas. vale madre como... pues, Y casi lo odias. pues como que así que la verdad Sus es que mamadas patrioteras. Esas cosas de sí, las patrioterismos Pero yo lo que le me decía a valen Denise madres, es, eso al sí. final sí sirve de catarsis colectiva. ¿Cómo chingados, no? No, Digo, yo nunca te he dicho que, no, que a mí esté me valga basado, madre, que pues esté esa es mi basado cosa, en güey. personajes melodramáticos, reduccionistas, chafas, ese ya es otra historia. No, a mí me Pero encanta que la gente- verbena popular, Pero pero que el la gente patriotismo se no. puede empedar. Sí, sea ligera, ¿eh? Sea ligera, ¿eh? Pues sí, pero se pueden pedar todos los viernes. O que pueda todos los mentarle la sábados, madre o al sea, árbitro, sea ligera. Sí, sí, no, yo no digo que no, solo así que me digas, ay, vamos a sentirnos mexicanos porque vamos a no, gritar al Zócalo. no. O sea, ay, no mamen, ¿no? Ya en serio, Pero no te mamen. estoy hablando desde el punto de vista sociológico. Pero vamos a tener unas verbenas ahí, unas fiestas chingón. No, pero sí, ahí tiene razón, tengámoslas. Fausto. ¿Verbena para qué? Pues para qué, para lo que sea. No, pues nos inventamos no, verbenas. necesito- O sea, ay, el santo va a cumplir el día del santo. Verbena. Ah, ya, está Necesitas chingón. figuras simbólicas. Oye, ya se va a empezar la primavera. Verbena. No, pero sí, exacto, pero lo refuerzas con una figura ahí simbólica y con, A huevo. con una razón de ser, ¿no? Está bien, Por eso los pero futbolistas no ahí, pues, es la única verbena posible, la No, del 15 bueno. de septiembre. La verbena. La verbena es chingona. Tu disertación de la verbena está de huevos. La verbena es chingona, güey. Ya deberías de hacer tesis doctoral de Ya la el verbena. pretexto es lo de menos. La fiesta. La fiesta es lo importante. A lo que sigue. Esto es Escena 1. Ya llegamos a escena en 1. escena 1. Y recuerden, personas queridas del internet, que a partir de un producto de la cultura vamos a debrayar, foreverear, porque podemos, porque tenemos hocico Sí. y porque podemos expresar, porque la Constitución garantiza nuestra La libertad libertad. de expresión, whatever So- that means. So far, ¿eh? ¿Qué No quieres sé decir después. con eso? No sé ¿Por qué después. estás metiendo la cizaña? Porque las cosas no porque hayan sido como son tienen que seguir siendo. Ah, no, pues sí, como digo una Entonces, cosa, digo la otra. Hasta ahora. ¿Qué quieres decir? Que hasta ahora está garantizado. Y está muy bien. Claro, Y ya. con todo y 4T. Es una afirmación así contundente. Hasta ahora está Írala, garantizado. írala. Y en esta sección Ujú. vamos a hablar de Alta Fidelidad, Sí. que es la revista digital que comanda Fausto. ¿Cómo Sí. están? Exacto. Gracias, muchachos. La cosa gracias. es que nos cuentes y cómo está la onda para darles pie, ¿no? A la banda que sepan de qué y como para hablar de cómo han cambiado los formatos Periodísticos. estos periodísticos a lo digital, qué está pasando ahí, a ver si también nos cuentas también un poco de las audiencias, ya que andas por Platícanos, ahí. Fausto, Cuéntanos. ¿qué es Alta Fidelidad? Mira, Alta Fidelidad es una revista de cultura y entretenimiento. ¿Y qué implicó? ¿Qué implicación tiene más bien A ver. esto de cultura y entretenimiento? Todo, ahora sí que todo lo que te puede, todas las historias o todos los productos culturales que te conmuevan, ¿no? Y que cuenten una historia principalmente, y Ok. las plataformas en las que las ves. Ok. Entonces básicamente se fue con, o sea, dije, ok, voy a hacer esta revista y me gusta leer, me gusta escuchar música, me gusta escuchar podcast, me gusta ver series, me gusta ver películas. Ujú, Ok, perfecto, voy a hablar de esto y también... Porque comunicólogo. Exactamente, y también, Ajá. exacto, justo. Y también todo el cambio tecnológico que conlleva. O sea, tienes un libro que es una edición hermosa, pero también lo tienes en tu iPad, Ujú, ¿no? Y en tu ujú. iPad tienes una aplicación de libros que está increíble, pero también entonces ahí tu biblioteca musical la vas guardando, y también tienes una aplicación donde toda tu librería de PDFs y de ebooks los tienes ahí. ¿Ves? Claro. No soy el único que hace Entonces, me quería hablar de esto, ¿no? O sea, y pues era mi
pues era mi sueño desde que empecé a trabajar en medios impresos. Sí. Creo que todos los que estuvimos en medios impresos, creo que en algún momento tienes ganas de hacer tu propia revista. Es como que a lo que todo el mundo tiende en algún momento. Sí. No lo sé ahora. Pero cuando yo empecé, pues apenas empezaba el cambio digital. Entonces sí era muy importante proyectar, hacer una revista impresa, ¿no? Sobre todo la revista porque tiene otro ritmo. A mí el periódico no me encantaba. Empecé en periódico, pero o sea, diario, es, no sé, me parece muy complicado, Ujú. ¿no? Entonces quería una revista porque además son bonitas, porque además Sí. puedes hacer un diseño padre. En fin, había muchos beneficios y también era más fácil comercializarla. Según el tipo de revista, podía ser más fácil comercializarla, ¿no? Además. O sea, como Oye, que ¿tú conociste una revista que se llamaba Óxido? No, No más, porque es que pocos la conocemos y era una gran cosa. era una cosa... Sí. Bueno, te permitía muchas cosas la revista, ¿no? Ujú, Y como ujú. estaba yo también después de estar en un periódico en El Economista, me cambié a una revista que se llama Dónde Ir y estuve haciendo varias cosas en Sí. el grupo editorial Entonces como que aprendí muy bien Ujú. qué tipo de revista podías hacer Sí. para que pudieras tener una revista padre y pudieras generar ingresos. Ajá. Pero pues el ritmo tecnológico empezó a cambiar. Entonces las revistas empiezan a desaparecer, siguen desapareciendo. Empieza lo digital y nadie sabe para dónde va. Sí. Y yo, vamos, en ese momento que estás joven, pues no tienes el dinero para echarlo a andar. Entonces lo postergué y hasta hace un año pude lanzarla como ya en forma, con colaboradores, con gente que está Ujú. sumándose. Por eso te digo que lo de la empresa es un gran esfuerzo, no es tan Sí, sencillo, Sí. ¿no? ¿Cómo Y no? pues ahí va, o sea, llevamos un año, va bien, va bastante bien, son unas 60,000 páginas vistas al mes, Órale. cual no es nada malo. Está viviendo ahí dentro el podcast de Permanencia Involuntaria, que es mi podcast, que también es un podcast súper clavado sobre alguna serie, o sea, cada vez tratamos una serie, una película o un tema, Ujú. ¿no? Y tenemos también un videoblog de videoensayos y queremos crecer el proyecto, queremos poner más podcasts y más artículos y hacer más reportajes, en fin. Entonces digo como que apenas estoy arrancándola, aunque lleva un año, porque Sí. para crecer me falta muchísimo. Sí. No, es más bien está funcionando como una especie de startup de Ujú. poco a poco por etapas la vamos sacando porque no podemos lanzarla. Y sí quiero hacer una versión impresa. O sea, sí tengo todavía el gusanito de lanzar la impresa o por lo menos hacer una versión digital. Porque somos fetichistas, Sí, ¿verdad, claro, Fausto? no, bueno, o sea, si a ti te gustan los libros, sí me es inconcebible que no tengas libros bonitos en tu casa. Sí. Y alguien me decía, ay, pero este libro ya lo tienes y esta edición. No, le digo, esta edición Tú está sí fea. sabes. Yo toco el papel y me empieza a picar, no, o sea, no me gustan los libros bonitos y los tienes ahí Sí. y cómo se siente, hasta cómo se huele el papel, es Sí, totalmente una sí, sí. experiencia, que eso no te Sí, lo da y ningún la iPad. revista también, la sensación del papel sí es otro rollo, ¿no? Las fotos, el papel, ¿no? Incluso la manejabilidad, pues, ¿no? De tocarla con las manos, moverla, Y llevarla. la forma en que te ¿no? apropias de la revista Sí, totalmente claro. diferente a como lo haces con un celular, Sí. ¿no? Entonces, bueno, tiene su magia y sus cosas y ya estoy ahí como en el camino. No sé dónde me va a llevar porque capitalizar en internet es complicadísimo. Sí. Entonces, si en Estados Unidos y en los grandes periódicos no lo están todavía apenas de medio están encontrando, aquí en México está bien difícil y más porque hay muchísima competencia. También está complicado si todo el mundo puede acceder a la misma tecnología. Entonces está increíble porque cualquiera puede hacerlo, pero para efectos prácticos se vuelve más difícil porque es más competitivo. Ujú. Ahora, ¿qué lo diferencia? Por ejemplo, ¿qué diferencia a la revista digital de un portal de noticias En o realidad- o de un portal de opiniones? por No, en ejemplo? realidad son términos que son intercambiables. O sea, tú le Ujú. llamas revista como diciendo que tienes una serie de secciones ahí que puedes que están ordenadas de cierta manera, Ujú. ¿no? Pero básicamente pues puedes decirle portal de noticias o Ujú. portal de lo que tú quieras. Ujú. No le dices revista porque bueno, conlleva una estructura, o sea, en fin, las revistas estructuralmente siempre tienen como una narrativa y ¿no? Antes en un principio empezabas, o sea, la revista la abres y son cosas como notas pequeñas, luego venían unos artículos, unas entrevistas o artículos más grandes y al final también eran otra vez notas pequeñas, ¿no? Entonces Sí. es una cuestión como de estructura y se quedó y la heredas en web, entonces se oye bonito decir, tengo una revista digital, Ajá. básicamente. Suena Ajá. chingón. Sí. Sí. Y curiosamente tengo que alimentarla a diario, fíjate, yo quejándome de los periódicos y ahorita tengo que alimentarla a diario porque pues así es, porque si lo haces cada mes como sería una revista, pues no te da el Pierde internet, vigencia. la dinámica de internet. no Es te que da. la voracidad de internet está muy cabrona. Ujú. Muy Muy. cabrona. Sí. Pero no sé, en fin, digo, hay que buscarlo y eso está padre, la búsqueda está A lo bonito. mejor en impreso sí te da más juego, ¿no? Para hacerla mensual, quincenal. Ah, no, claro, sé, no, en impreso la puedes hacer mensual. Sí.
puedes hacer cosas muy padres y muy bonitas. Pero bueno, la realidad es que ahorita lo digital es lo que está a la mano. Sí. Y también el costo. O sea, el costo que es llevarla al impreso. Sí está cañón, ¿no? Conforme a lo digital. No que lo digital no cueste, pero también ahí está mala como mala idea de que pues como es digital no cuesta. Otra vez, de nuevo. Sí cuesta. Es complicado. Tiene un costo distinto, pero sí cuesta. Y ahí, exacto, sí, gente que inventó el internet y que inventaron muchas plataformas, te da esa sensación. Y tú sabes que es muy complicado hacerlo, te quita tiempo, esfuerzo y dinero. Y además, llegarle a la gente es mucho más complicado. Alguien por ahí decía que un medio tradicional te cuesta más hacer un contenido, pero es más sencillo llegarle a la gente. O sea, es más fácil. O sea, tú lanzas un periódico, claro, inviertes muchísimo, millones. Sí. Pero llegas a más gente, o sea, es más fácil llegarle a la gente. El alcance, ok. Pero internet no te cuesta tanto, o sea, casi no te cuesta nada, pero a ver, encuentra al público. Pero está completamente pulverizado. Exactamente, entonces tienes está que llegar atomizado. al público y tienes que buscar al público y ahí es cuando te cuesta el triple de esfuerzo. Sí. Y ahorita ya empieza a costarte más dinero que antes. Además. Ahorita poner un post en Facebook implica que tienes que meterle dinero. O sea, si claro. tienes una página, y además estos claro. perros te cambian el algoritmo cada 2 segundos. Cada 6 meses quizá lo cambian y eso que implica que tú vas a tener que hacer le pongas más lana. Una campaña para más dinero. Entonces ya tampoco está siendo tan barato. Sí, esta ilusión de la democratización de los contenidos, déjele, no es tanto. Al final el capitalismo está llegando ahí también. Claro, y va a llegar y al final más bien ya llegó. O sea, tienes que encontrar maneras de sobrevivir. Sí. Claro. O verlo así, como una experiencia, así como un bonito viaje y tener objetivos muy claros, pequeños y concisos a corto plazo también. Sí. Pero ahorita ya está llegando. O sea, tú ahorita levantas un sitio y tenerlo bonito, pues tienes que pagarle ya a un diseñador, tienes que comprar el software, porque aunque sea barato, pues lo compras barato. Claro. Pero hay una función que... Tener un fotógrafo, comprar fotos de stock. O sea. No, y los mismos programas, o sea, las mismas plataformas que pueden ser gratuitas, requieren servicios que a lo mejor tú no puedes resolver porque tampoco eres programador. Entonces, eventualmente tienes que pagar. Sí. Y cada vez es más. Y cada vez que si la página web hace una monería por ahí, bueno, pues si no eres programador tienes que decirle a alguien o comprar, ¿no? Sí, para que el banner te aparezca chingón. Exacto, por ejemplo. Igual hay gente que lo puede, no, pues yo lo puedo hackear, no es que pero también el hacker al rato te va a cobrar. Claro. ¿No? Alguien te va a empezar como, o sea, el torrent, ¿cómo se llama? La aplicación que tienes, que se llama Buce, con la que descargas torrent. Sí, Buce. Bueno, pues también de pronto encontrar, te paga, hay un servicio en el que tú podías quemar DVDs hace muchos años, todavía cuando se usaba el DVD. Sí. Y claro, pues ellos así muy, muy buenos para piratear cosas, pero también necesitan ya empezar a cobrarte algo, ¿no? Claro. Entonces, finalmente hay que empezar a poner dinero. Eventualmente va a pasar, nada más hay que ser mucho más creativos ahora. Sí. Al final hay que hacer una inversión, ¿no? La cosa es, a ver, ¿cómo ven lo que les voy a decir? Creo que antes los grandes medios tenían aparentemente las audiencias aseguradas, ¿no? Eso dejó de pasar. Ni los grandes medios, ni los grandes televisoras, ni grupos editoriales tienen garantizadas las audiencias. Pero como dices, de alguna manera ahí están, ¿no? Ahora, ya estaban las audiencias y ya tenías que generarle contenidos. Ahora es al revés, tienes que ir tras las audiencias. Entonces todos los contenidos digitales tienen que ir tras las audiencias. Justo es, ¿cómo vamos tras las audiencias? Y eso está terrible porque entonces... ¿Qué es ir tras las audiencias? Con la inmediatez, cometes unos errores, me ha pasado en la revista, o sea, tú solito estás haciendo todo, ¿no? Porque se además, te tiene que ir uno. No, bueno, y se te cuatrapea que sabes de tal tema, y de pronto en ese momento la fecha se te cambió porque estás editando, subiendo y que la foto y que editando la foto y no sé qué. Y por una fecha te llueve, claro, mierda. Y de pronto, no, eres un... Y dices, claro, pues no, o sea, no hay esta estructura que había antes donde había un editor, un corrector de estilo y te revisaban 2 personas y había todo un proceso en donde tenías tiempo para ir más o menos checando las cosas. Todos ellos eres tú. Pues ahorita sí. O de pronto algunos periódicos para estar al día pues dicen, contrata un editor web y el editor web es un chavo que está saliendo de la carrera, que ni sabe escribir bien, ni sabe editar. Pero pues ya subió que a Sergio Mayer lo encontraron en no sé dónde escribiendo una estupidez y ya con ni la sabe vaquita marina. Y ya no, exacto, ya no sabes si realmente estaba ahí él o no, o si es una foto de hace 3 años pero como tienes que ganar los clics, pues pones lo que en ese momento vaya a vender. Entonces, eso es un terror. Sí. Oye, cuando vino Lupita, ¿te acuerdas? Que sí, cuando vino Lupita Reyes. Lupita Reyes, o sea, sí, prácticamente dijo, no, esto va para la mierda, amigos. No se va a poner mejor, sí, se va a poner peor. Esa fue
su declaración, esto va a acabar muy mal. Es complicado, es muy complicado. O sea, no puedes corroborar cosas. A veces las noticias no las puedes corroborar, pero insisto, o sea, cuando estás escribiendo pueden ir muchas cosas porque quieres apresurarte, porque dices que si no saco esta reseña ahorita, todo el mundo la trae mañana y ya no, y en el periódico pues por lo menos sabías que había un tiempo, el fin de semana, te podías dar el chance, en fin, o había una persona ahí que conocía del tema y iba a estar revisando que no se te fuera a ir algo. Entonces ahorita es todo una persona, cómo haces el encabezado, cómo lo pones en Twitter. Además hay que estar haciendo contenido para Twitter y Facebook. Sí, aunque sea que una noticia que tú ya traes en tu sitio, y cómo le voy a decir a la gente que le haga clic. El tratamiento es distinto. Pues, oye, ¿sabes qué? Estuve en un evento que se llama What Design Can Do y me encantó porque además inicialmente yo pensaba que era como nada más de diseño gráfico y no, era totalmente todo lo que implica un diseño. Y entonces estuve en una conferencia de un cuate que hablaba del diseño de activismo a través del periodismo. Y entonces decía, el hecho de cómo diseñas tú las noticias, dónde las pones, cómo pones el encabezado, qué dices, cómo editorializas, diseña o no activismo. Porque puedes fomentar prejuicios, fomentar estereotipos, levantar a la gente en contra de una etnia. O sea, puedes hacer lo que quieras, depende de cómo diseñes un encabezado y cómo diseñas la nota. Y él tenía la afirmación de todo periodista es un activista. Y bueno, creo que es arriesgado, pero él decía, todos los periodistas están haciendo activismo de algún modo. Lo noten o no, ¿no? Y sepan para dónde van o no. Al final están activando a la sociedad hacia alguna parte y están moviendo a la gente hacia algún lado. Lo que pasa es que como periodista te da miedo decirlo. Claro. Sí, tienes razón, pero las implicaciones de decirlo es como de, claro, estoy manipulando a la gente. Entonces prefieres mantenerte en el plano de no, la objetividad. Somos objetivos. Sí, como decía una maestra en psicología, a ver, a nosotros nos da miedo, pero uno está aquí por el control. O sea, los psicólogos, o sea, tómela. ¿por qué estás aquí? Qué fuerte. Sí, decía, ¿por qué estás aquí? Porque tienes una necesidad de control de alguna manera y el control es muy importante en esto. Ya sea que quieras curarle a una paciente, pues que tienes que tener el control de qué, pues de qué va a ser en la enfermedad, cómo va a reaccionar la persona. Entonces, a través del control se pueden resolver las cosas. O no, o también puedes manipular y todo, pero esa palabra nos da miedo. Sí. Y es lo que me estás diciendo. Claro, todo periodista puede ser un activista, pero te da miedo, pues. Porque entonces, claro, soy manipulador, entonces estoy marcando tendencia hacia uno u otro lado. Y se puede salir de contexto y te pueden malinterpretar y te pueden desvirtuar de la manera más obscena que te puedas imaginar. En ese sentido, ¿cuál sería el activismo de alta fidelidad? Aquí creo que es mira, afortunadamente no es algo que o sea, si matas a alguien y no es cierto, pues no pasa nada. No se cae el peso, ¿no? Sí. O sea, si es la reseña de Rocketman. Ajá, exactamente. Sí, pero sí creemos en algo y sí queremos llevar a la gente que lee hacia algún lado, ¿no? Claro, exacto, totalmente. O sea, afortunadamente es eso. Entonces te da chance para hacer algo mucho más creativo y es algo intangible porque finalmente lo que intenta hacer la revista es llevarte la mano a una reflexión que va más allá de la película, de lo que ves. Sí. Y a través de la conversación con los artículos de la revista y con las reseñas es que tú puedes llegar a algo mucho más allá, ¿no? Es decir, tú ves una película, tienes una lectura, hay cosas que igual no entiendes hasta que no las platicas con alguien. Claro. Es verdad. Y a lo mejor la gente de la oficina pues la entiendes a cierto nivel. ¿Por qué? Porque no estás estudiando eso, porque no estás empapado de que sí, técnicas narrativas. Entonces lo que hace la revista es, ok, aquí está la reseña de los que supuestamente sabemos, aunque sí sabemos, pero digamos, los especialistas. Sí sabemos, Fausto, sí. Pero los especialistas, ¿no? Y, o sea, sabemos de esto, claro, pues, o sea, claro. de narrativas, de medios. De la exégesis de la imagen. De la exégesis de la imagen, como decía un amigo nuestro. Exacto. Entonces, lo que le estás platicando, y ellos pueden estar de acuerdo o no, y es a través de eso que llegas a otras reflexiones. Y yo sí creo que de una manera profunda, yo creo que todas las historias te transforman. Lo que pasa es que no todos la sabemos reconocer, ¿no? Tú vas a ver una película y te sales y te sientes cambiado. Ya, si tú no le haces caso a lo que viste, a lo que aprendiste, a lo que reflexionaste, y no cambias, bueno, eso ya es tu problema, ¿no? O sea, si quieres ir al cine nada más a conmoverte, pero no ocurre una transformación dentro de ti, eso ya es tu problema. Pero vamos a platicarlo, ¿no? Y vamos a fomentar que ocurra un cambio dentro de ti, porque yo sí creo que a través de las historias uno es mejor ser humano, ¿no? O sea, como decía por ahí, creo que era Pessoa, me parece, o Tabucchi. Alguien decía que la filosofía intenta decir verdades y a veces dice puras mentiras, pero la literatura
nos cuenta ficciones y dice muchas verdades, ¿no? Es verdad. Entonces yo creo que es tal cual, o sea, todas esas historias que consumimos a través de las canciones, a través de la televisión, a través del cine, a través de los libros, transforman, aunque sean cosas muy bobas. He encontrado grandes mensajes de guionistas que dices, estos tipos les encanta leer cosas mucho más profundas de lo que están escribiendo, lo saben, pero no les importa porque están haciendo algo de fórmula, pero de vez en cuando te dan una con unas pincelada, perlas, ¿no? Ahí. Una pincelada Ajá, de sí. que saben más de lo que te están diciendo. Sí. Claro. Y hasta eso es bonito, fíjate. Sí. No todos, obviamente, pero las películas de terror, a los que escriben terror les encanta darte unos mensajes ahí filosóficos de la sociedad y todo. Sí. Que la película dice, esto es una cosa horrible, ya descuartizaron a 5, Ajá. pero en el fondo hay un mensajito ahí. Del divertido. miedo colectivo. Claro, del miedo colectivo al otro. No sé, la película de Hereditary, por ejemplo, que es una película de terror, que al final está medio mala, pero tiene unos mensajes ahí sobre la violencia y sobre la violencia de los hombres hacia las mujeres y de las mujeres mismas hacia las mismas mujeres, ¿no? Que está velado, pero no lo ves. Y si lo pones a platicar, la gente dice, ay, pues qué clavado, no sé qué, eso no es cierto, pero sí está ahí. Lo que pasa es que lo que ves es la matanza terrible y todo lo que está en la superficie, ¿no? Entonces, un poco Alta Fidelidad tendría como... Es que nosotros lo hemos dicho un poco acá en el programa, como esta capacidad de poder entresacar, ¿no? Cosas que hay allá dentro de estos productos de la cultura, de traducirlas también para la gente que no está especializada o que no está educada para la recepción de medios o de Fíjate productos, que sí, ¿no? aunque prefiero verlo como eso, o sea, como una guía. O sea, sí, al final, es que no quiero sentir que educas, porque creo que ahorita las dinámicas son más como de guía y como de sí, ok, yo sí sé de esto y esto es lo que yo te estoy diciendo. Te lo comparto. Sí, te lo comparto. No te tiene que gustar y tampoco tienes que coincidir conmigo, pero aquí está esto, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese modelo de conversación funciona más o es mucho más amable a los tiempos que estamos viviendo. Sí. ¿No? Porque si no, ese modelo de unidireccional creo que ya no funciona. Y si Es lo haces verdad. de esa manera, creo que bloqueas la conversación y bloqueas el acceso de la gente. Sí. O sea, la gente ya Sí. está esperando más que nada conversar contigo y se te pone luego al tú por tú. Eres un idiota porque entonces no dijiste que Juanito en la película se murió a la mitad y eso sí implica tal o cual cosa. Y es así, pues no es cierto. O sea, no está ahí y si en un análisis formal no es cierto. Pero ya la gente se te pone al tú por tú. ¿Me Claro, explico? claro. Y está Claro. bien, no está nada Que mal. esa sí es la parte buena de la democratización de Internet, ¿no? O sea, creo que eso, ¿no? Que puede fomentar o facilitar las conversaciones Hasta entre cierto pares. punto. Porque Pues, ¿en qué términos hacer la conversación, Sí, Denise? y también hay mucho hater y todo lo Claro. que me digas, pero yo sí digo, prefiero eso, pues, prefiero que ahora las personas puedan expresarse a que no pudieran conectarse Claro. antes. Y mira, ahí me voy a contradecir un poquito, pero sí, de pronto no hablas el mismo lenguaje que la gente. Entonces la gente te dice, qué mala reseña porque no dice lo que yo... O sea, el trasfondo es qué mala reseña porque no estás diciendo lo que yo estoy pensando. Eso, claro. Y dices, no, pues es que ese no es el punto tampoco. Claro. Pero bueno, es cuestión de sensibilizar. Híjoles, pero- Y ahí funciona como dice Denise. Entonces tienes que ir educando o sensibilizando que hay una lógica en las reseñas, que hay cierta Que no nada más es tu estructura. gusto tampoco. Exactamente. Pero eso es muy difícil, Fausto. Por ejemplo, yo... A ti te pasa con la columna también. De pues. pez de oro, que ya le estoy cambiando a otro lugar. Pero pues sí, porque generalmente la gente espera, ¿te gustó o no te gustó? Date para atrás. Vamos, Claro. pero no gasto tinta o no gasto un tweet. Bueno, ese es mi punto de vista. Sí. O no Y tú gasto también no te en una desgastes, publicación ¿no? en Facebook o en un Claro. espacio en una revista digital para hablar de mis gustos. Claro. O sea, ni que fuera qué. O sea, Dios Padre para decir, mis gustos son los que deben de... No, Pero antes se hacía mucho así. O- Claro. Antes era normal porque pues no tenías este contacto con la gente. Entonces, pues tú estudiaste comunicación o estudiaste periodismo, te leíste varios libros de narrativa, incluso hasta guionista frustrado o no. Y pues claro, le podías decir a la gente, Claro. o sea, pues, no tenías ni idea quién estaba del otro lado. Y no importaba tampoco, te Claro. mandaban cartas, pero era muy raro, Sí. ¿no? Entonces, pues Y sí. no era simultáneo, que sea No, la además. otra. O sea, imagínate, te llegaba una carta, cuánto se tardaba en llegar la carta, ya que la leyeras, y luego, pues buenamente, si le querías contestar a un tweet, ¿no? Claro, querida claro. Luz Emilia Aguilar Cincer. Sí, tome, imagínate. güey. No, es todo Ay. esto es un
un deporte extremo a veces estar en redes sociales. Y esa es la otra, ¿no? Un poco para cerrar esta sección, es la exposición, ¿no? La exposición es ahora muy distinta a la que tenías antes justamente como periodista o productor de contenidos, llamémosle, ¿no? Porque esto no necesariamente es periodismo, ¿no? Tan de manera estricta. Generador de contenidos. Pero como generador de contenidos no estabas tan expuesto antes como estás expuesto ahora, justo por la inmediatez de la respuesta. Cualquiera Claro. te puede contestar. No, Y ponerse al tú por tú, como dices, Pero ¿no? yo ya he dicho este argumento y ya parezco borracho necio en otros programas, Fausto, pero A ver. yo creo que el internet solamente ha potencializado esta necesidad que tenemos ante la ineficacia de nuestras instituciones de poder castigar. Y lo que se hace en internet es castigar mediante el lenguaje. Pero no solo se Porque lo que tú castiga, buscas, o sea, no buscas solo hay castigo. culpables, buscas Mira, castigos. es muy importante lo que dices. No lo había visto de esa manera, pero hay varios artículos y libros acerca de Internet como una plaza pública, como esa plaza del siglo. Ágora. ¿Cuándo se habrá quedado? ¿Cuándo se habrá quitado la bonita costumbre de linchar gente en una plaza pública? ¿Qué siglo XVIII, siglo XIX? Quizá, no sé. La hoguera. Pero finalmente eso es Twitter y eso es las redes sociales. Hay una persona ahí que cometió un error y moralmente todos, que somos superiores a esa persona, nos metemos ahí para Claro. acabarla. Sí, pero también están las otras posibilidades, que eso es lo que yo digo, es que Internet tiene todo lo peor y lo mejor de la humanidad. Es decir, tiene los videos más hermosos en Internet donde rescatan perritos y donde la gente hace arte y donde además en tiempo real puedes grabar a alguien haciendo una cosa heroica, todo eso, y también está el porno infantil. Entonces están estas grandes plazas públicas de linchamiento y también están los espacios de conversación que no había antes. Y los espacios además de creación colectiva y de invención e innovación que no había antes. Entonces tiene lo peor y lo mejor. O sea, ahora sí que otra vez, como hablábamos hace un rato, ¿qué historia te vas a contar? O sea, ¿cuál es la identidad que te vas a contar a partir de qué quieres ver de Internet? No, sin duda. Pero no solamente en esta 4T que vivimos, sino el mundo está viviendo por tiempos muy, muy violentos. Yo no estoy negando que existan otros esos espacios, pero ahorita desde mi punto de vista, el linchamiento sí está ganando terreno. Y no es porque hay el internet, la gente es muy pedera. No, porque hay una situación real que te lleva ahí hacer cosas que en la realidad no puedes. Y sí, yo creo en la humanidad, si no, no me dedicaría a lo que me dedico. Si no, no estaríamos haciendo este podcast. Sin duda. Si no creemos en el valor de la conversación. Pero sí creo que ahorita, a lo mejor en 20 años que nos escuchen ya todos muertos, ya la cosa cambió. Nadie nos va a escuchar en 12 años, ya se acabó el mundo. Pero ahorita sí estamos viviendo tiempos muy jodidos en donde la gente quiere castigar porque en su realidad real, me estoy poniendo muy filosófico, me vale, no hay castigo ante las injusticias que para él o ella percibe. Mira, está interesante eso. No lo había visto de esa manera. Me gusta. Ya nos estamos poniendo muy densos, ¿no? Me gusta. No, pero está bien, está bien. Ya les voy a pedir que cierren esta sección porque ya están muy acá, Steven Pinker, el psicólogo. Que es un gran ¿cómo psicólogo, no? Yo creo que diría no? que tiene que ver con tiempos de corrección política. Que de pronto ahí la sociedad entró en un mood de no queremos sufrir, no queremos injusticias, no queremos nada. Entonces no puedes decir nada que lastime, nada. Y pues resulta que en redes sociales sí, todo el mundo se descose y saca lo peor de uno mismo. En fin, no sé, creo que se tiene que regular, o sea, no regular como una instancia, aunque pues sí creo que podría haber el caso de que ocurriera. En España lo hacen. Llegará. En España se hace, o sea, ha habido casos. Pero digo, regular en que también es muy desgastante entrar ya a Twitter y encontrar como puras mentadas de madre. Es un poco disfrutable además. Y lo vives con el gobierno actual. O sea, dices, tampoco quiero estarme peleando, tampoco quiero estar mentando más. ¿Cómo puedes construir? Pero hay gente con la que no vas a poder construir. Entonces tienes que encontrar los espacios. En la vida misma y en una el dinámica, internet. una dinámica Claro. diferente de otro tipo de lenguaje también. Porque si tú usas un lenguaje de despotricas contra alguien porque el dólar subió, pero de pronto dices, claro, pues que el dólar no depende de la 4T. Ok, pero si hay muchas cosas que dependen de la 4T. Quiero Sí, aclararlo. es verdad. Y que no ocurre. Entonces, ¿cómo buscar construir desde ahí, no? Muy bien. Ay, no vamos a resolverlo ahora, pero quedan como preguntas abiertas. Vamos a la siguiente sección. Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
Ya llegamos al souvenir y recuerden que en esta sección vamos a recomendar algo porque queremos, porque podemos, porque se nos hincha el ovario o el huevo. Estoy siendo políticamente correcto. Hay un video de la selección femenil alemana. Pues de los ovarios. Acaba de empezar el mundial de... Porque no voy a regarla si es mundial o qué, pero es una competición ahorita donde están las selecciones femeniles. Y Alemania lanzó un video donde dice, no tenemos pelotas, pero sabemos usarlas. ¡Éjele! Está bueno. Sí. Muy bien. Porque ha sufrido muchas críticas las mujeres jugando fútbol, en fin. Es todo un tema eso, pero cuando estás chiquito, le pateas como niña o avientas la pelota como niña, porque pues las mujeres no estaban acostumbradas a patear un balón o lanzar una pelota como de béisbol. Entonces, pues claro, cuando uno no tiene la habilidad, el movimiento en el brazo se ve raro, como lo lanzan los hombres que todo el tiempo lo estás haciendo. Claro, es entonces, entrenamiento. Claro, es todo y además, no solo eso, pero además los deportes femeniles se ven diferentes. Y eso está padre, o sea, el voleibol, por ejemplo, de mujeres es fascinante. Yo no sé nada de voleibol, pero si me pones el de hombres digo, no, ¡ay! Es que rudos. Y el de mujeres es... El de mujeres es, qué elegante, mira, guapas, y son rudas y aguerridas. Sí, claro. Entonces, bueno, tienen su encanto. Muy bien. ¿Qué nos vas a recomendar? Primero nosotros y después nuestro invitado, sí, ¿cierto? Échale. Yo les voy a recomendar. Yo como quiero ser el próximo Jaime Almeida. Sí. Quiero recomendarles cualquier disco de Gladys Knight and the Pips. Qué chulo. Creo que ya recomendaste uno, ¿no? No me acuerdo, pues ya llevamos 100 semanas, Denise. Sí. No me chingues. Según yo ya cualquier cosa pudo haber sucedido. Creo que recomendaste uno, obviamente, en vivo. Pero, sí, seguramente. Pero he estado, como no me obsesionó fácilmente, no, bebé. me reconecté con Gladys Knight y con sus Pips. Qué chingona. No. Tiene unas canciones de amor y desamor, sobre todo de desamor. Mi José. No, Gladys Knight se las recomiendo, poca madre. Ok. Sobre todo en su parte setentera. Ya la ochentera, ya valió. Okay. Como que, entonces, recomiendas particularmente los discos de los 70. Sí, sobre todo los setenteros, porque los ochenteros, como que siento que la industria los quiso hacer algo que no era de ellos, pero para estar hype, ya sabes, así de, ahora... Esa es la onda. Ahora como Cyndi Lauper, güey. No, pues no. Sobre pasó. todo los setentero, que era lo más genuino, creo yo, de toda su trayectoria. Muy bien. Bueno, ¿sabes qué? Yo voy a recomendar una película que es muy curioso, pero la acabo de revalorar, me acabo de acordar que es grandiosa. Pero hace poco me dijeron, yo voy a ver una fiesta de disfraces. Y yo dije, me quiero disfrazar porque tengo 27 y soy joven. Frankenfurter, ¿no? ¿Tú dijiste? Yo pensé. Es el del show de terror de Rocky, ¿no? El show de terror de Rocky. Y luego ya dije, no, estoy muy estúpida, güey, no me voy a disfrazar de eso. Y ya no fui a la fiesta. Pero en ese momento... Te quedaste a leer a Platón. En ese momento dije, oye, qué gran película. Hace mucho que no la he visto. Y la he visto un montón de veces, pero dije, es que es tan grandioso el show de terror de Rocky, por favor. Pero... tienen que ver esa película si no la han visto. Es grandiosa, es chistosísima. Hablando de lecturas, aguas, no te vayas a golpear. Ya como tú que te es que luego... Mauricio se avienta así contra el micrófono. Así luego. como gritos y susurros de Bergman, así de autodestrucción. Esa película... tiene un montón de niveles de lectura muy cabrones, sí se trata de echar desmadre y el baile del sapo. Y la jotería y sí se trata de joter, pero sí hay un trasfondo bien cabrón, en esa. El final, por lo menos en la versión cinematográfica, sí está con tintes ya muy filosóficos. Sí. Fíjate, dirigida por Jim Sharman, aquí les tengo el dato, 1975. Los 70 rulean. 1975. Y sale Susan Sarandon, jovencísima, preciosa, y canta muy bonita. Y Meatloaf. Y Meatloaf que entra y rompe el laboratorio, no mames. Exacto, y Meatloaf con su moto. Entonces sí, es una gran cosa, es muy chistosa. En su momento pues era así como esta cosa ahí chafa de bajo presupuesto, y luego ya se volvió esta cosa de culto increíble y se ha representado en muchos lados en teatro. En México la produjo Julissa y la hizo Gonzalo Vega. Pues, imagínate. Gonzalo Vega del Dr. Frankenfurter. Y además a Julissa le salen muy bien las traducciones, ¿no? Encuentra el claro. o sea, entiende muy bien
la obra original y además sabe muy bien cómo aterrizarla y entregársela a la gente de aquí. O sea, ella hizo el salto El baile mortal del sapo. de Time Warp Exacto. a el baile del sapo. ¿Me explicas? ¿Cómo llegó Y ahí? tiene todo el sentido del mundo en el universo de la historia. Sí. Bueno, las letras de Vaselina son muy ingeniosas en español. Y ella Sí. las hizo Claro, también. y son las versiones que todo mundo usa para ponerla desde la secundaria, ¿no? Hasta Claro. el Ahora, hospital. hasta a lo que decir me digas. verdad, era muy extraño escuchar a niñititos de Timbiriche cantar el baile del sapo si tú tenías la referencia de Time Warp. De la Era jo- un poco como de... de la jotería esa, Exacto, ¿no? sí, era un poco extraño. Pero- De la jotería esa. Sí, es grandioso, se la recomiendo el show de terror de Rocky, la película. Y la obra. Fausto. Muy bien. No sé, quiero, ¿qué les digo? Algo para que se malviajen y algo para que se curen. A ver, órale. Hay una información que cura y información que enferma. Una de las mejores series que he visto es una serie que se llama Oz, de HBO. Ok. Es una serie que ocurre en una penitenciaría y se llama Ah, sí, la penitenciaria qué de denso. Oswald. Y le dicen Oz porque es Oswald y es un sarcasmo ahí sobre el mago de Oz. Ujú. La penitenciaria tiene un programa que se llama Ciudad Esmeralda, que supuestamente los que estén aptos como para regresar a la sociedad o los que se estén portando mejor pueden llegar a Ciudad Esmeralda, les dan un trato diferente y hay la posibilidad de que puedan regresar al mundo, ¿no? Como Órale, Dorita, ajá. digamos, Ujú. puede regresar, no llegan con Ujú. el mago de Oz y entonces los regresa. Ujú. Y la serie es brutal. O sea, Ok. o sea, ahí incluso en Ciudad Esmeralda que le dicen, ves un sistema que arrolla al individuo. O sea, las personas que se salen de ahí salen porque se mueren, porque quieren salir, pero ves que el sistema no los deja. Entonces la muerte es la única forma de que puedan salir. Los crímenes por los que están ahí, la mayoría de ellos son brutales. Es un asesinato, ¿no? O sea, no son personas que cometieron principalmente ahí Sí, no se un robaron desfalco, no. En el supermercado o algo. Hay uno que otro, pero en general es gente muy Muy violenta. darks. Es muy violenta. Muy dark. Entonces, Ajá. híjole, tiene momentos sublimes y todos son trágicos en general. O sea, pocas veces terminas reconfortado de esa serie, pero es fascinante porque estás viendo ahí la conducta humana y cómo el ser humano está luchando todo el tiempo por estar mejor y hay algo que no lo deja. Puede ser su propia historia. Es la o tragedia puede ser- griega, o o sea, es puede el ser sino griego. Contemporáneo. Sí. Y curiosamente lo leíste muy bien. Hay un personaje que se llama Augustus Hill, que es un poeta que está en silla de ruedas y que de pronto de vez en cuando funge como un coro. Ay, Y güey, te empieza a qué platicar. loco. Y te empieza a platicar así como de, claro, en la antigüedad las brujas las quemaban por tal o cual cosa. Y lo que está diciendo tiene que ver con el episodio que vas a ver, ¿no? A veces no tanto, otras veces sí. Sí. Te contextualiza un poquito. Pero es una gran serie. Entonces, si la ven, si te conmueve. No es si una sufres, serie si- para verla antes de dormir. No. Ok. No, es bastante violenta. Hay cosas muy fuertes. Eso es, yo pongo así mis categorías de series. Verla antes de dormir, no verla antes de dormir. Eso ya me dice qué onda con las series. Claro, y no sé, algo que puede estar bien, porque nunca voy a regresar aquí, muchachos. Ay, sí, no. ¿Por qué no? Porque ustedes... no, porque Fausto, ustedes... ¿por qué nunca quieres regresar? No, ¿Ya bueno, tan no es mal te porque tratamos? Estoy de invitado, pues, pero ustedes hacen recomendaciones siempre. Entonces voy a aprovechar. Ok. No sé, algo que pueda ser sanador y que pueda estar padre. Creo que un curso Sí. de milagros, creo que es algo que la gente debería de comprar y Ujú. revisarlo, ¿no? Es un libro Órale. que no es para leer de principio a fin, No. sino que es No, para es la irlo leyendo densidad. poco a poco, es abrirlo, ir explorando. Tampoco es un libro para antes de dormir, diría yo, ¿eh? No, de pronto no, Ujú. pero creo que vale la pena echarse un clavado ahí. Creo que vale la pena para sanar muchas cosas, ¿no? Sí. Su libro llevado, ¿eh? Sí, porque además es un libro llevado de pronto, claro, pero creo que vale mucho la pena, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero uno siempre está batallando por cambiar y por ser mejor persona. Creo que un curso de milagros es un libro difícil, pero exige de uno mismo, pero sí funciona. O sea, el sí- libro de ejercicio. sí trabajas. Sí, claro. Sí. O sea, yo sí creo que todo lo que es la sanación, todo lo que tiene que ver con la sanación y la espiritualidad cuesta trabajo, y por eso entiendo por qué a lo largo de los siglos se da el ocultismo y por qué se transmite solamente con personas que están iniciadas. Porque la persona que no está preparada no lo va a entender y va a No. decir son unos locos. Lo va a y desvirtuar. Lo va a desvirtuar Sí. o se va por otro lado, ¿no? Sí.
Pero creo que es muy importante como hacer este esfuerzo por entender qué hay más allá y que a veces no son fórmulas lo que es la vida. No, lo que es la vida. Lo que viene viene siendo siendo la vida lo no son que viene fórmulas. siendo. Y en mi experiencia, ya nos estamos poniendo espirituales. Este ya es otro programa. Ya, parte 2. Sí, a ver, parte a 2. ver. Ajá. Ya ven, ¿para qué me invitan? Sí. No, bien. No le hace. Sí, Sí. pues para eso te invitamos, Fausto, obvio. Sí necesitas llegar a ciertos niveles del videojuego para entender los que siguen. O sea, sí. A lo que voy es. Cierta información te causa sentido si has hecho un trabajo Claro, previo. claro. Y eso es lo que en esta cultura de la inmediatez, de lo light, de lo súper digerible, es muy difícil, creo yo no soy terapeuta, tú nos dirás, Denise, hasta tú, Fausto, que las soluciones vienen fáciles y éjela, y hay una trampa. No vienen fáciles, requiere un chingo de trabajo para que esa información que te llegue después te produzca sentido, porque si no, vale madres. Claro. No, y es doloroso, además. Y es muy doloroso. Es súper doloroso. Súper doloroso. No sé, hace poco teníamos ¿Por qué pones hicimos esa cara, mi amor? uno de los Facebook Live hablando de la magia de una sola sesión de terapia, ¿no? Y entonces justo lo que Pero decíamos es... Contextualízanos, ¿de dónde? De hecho, Sí. así que para que lo sigan también en las redes, Exacto, @, exacto. @biensermx, Ajá. ahí estamos. ¿Qué es Bienser? En Facebook, que es mi negocio de terapias. Y ahora unido a Da Yoga también, entonces damos clases de yoga y damos terapias y es una cosa muy integral. Pero en la página de Bien Ser encuentran los Facebook Live y ahí hacemos este Facebook Live de la magia de una sola sesión. Y entonces una de las cosas que decíamos es, no hay magia en una sola sesión, ¿no? Sí, o sea, sí suceden cosas. Pero si tú crees que con una sola sesión te vas a curar de todo lo que ha pasado en tu vida, no va a pasar. No es cierto. No hay esas magias, ¿no? Pero por otro lado, es cierto también que las terapias modernas tienden a ser más cortas. Es decir, también sí las magias sí suceden en más breve tiempo porque están diseñadas para personas que van más rápido, ¿no? El psicoanálisis está diseñado para mucho tiempo, ¿no? Para ir encontrando y rascando por muchos años. Y este tipo de terapias van al punto más rápido. Sin embargo, sí creo que de todas maneras es un proceso. Entonces, aunque vivimos más rápido y las terapias están dedicadas a sacar más rápido también a las personas, son un proceso, ¿no? No hay magia en una sola sesión. Por lo menos un camino espiritual. Pero te voy a decir otra cosa que creo que sí creo que la magia existe, y lo dijimos en esa ocasión. Si sí hay magia, si sí hay milagros, son en el lugar espiritual. Claro. Eso sí. Bueno, O yo sea, sí creo no, que los no hay. son desde la psicología, No. no son desde el deporte, no son, ahí pasan muchas cosas de otras índoles. Y padres. Pero creo que la magia sí es desde el lado espiritual, los milagros, ¿no? Por no, eso claro. un curso de milagros es un curso psicoespiritual, pero que sí obra milagros porque hace algo con tu conexión con lo más grande. No lo dicen bien, o sea, mucha gente no se atreve a decirlo, pero es como un tratado de magia. O sea, el Sí, curso sí. de milagros es un tratado de magia. Sí, sí. Lo que pasa es que De mucha magia gente mental, le si da- mucho le- me apuras, ¿no? repelús. De magia espiritual. No, si es tratado de magia, o sea, si no crees en Dios, si no crees en el Espíritu Santo, no te va a funcionar el curso de milagros. Lo que pasa es que nos da miedo a veces decirlo. Estamos en Sí. una época en la que creer en Dios no es cool. Exacto. No, es más cool no, ser ateo. Exactamente, entonces es complicado el asunto, pero sí, es como, o sea, vamos, ahí te lo dice, el Espíritu Santo está ahí, en ese libro. Entonces, si no crees, Sí. no te va a funcionar. Pasa Sí, a la ¿no? siguiente Y ventanilla. perdón, No perdón a los necesitas- ateos, pero no he conocido alguna herramienta tan eficaz para la gente que no sé, o sea, si no es una persona espiritual y cree en algo más allá, no conozco alguna herramienta que pueda funcionar a sentirte que trasciendes tus propias heridas. ¿eh? Claro. Yo no lo, Sí. perdón, pero no lo conozco. No, coincido, te digo, la terapia ayuda y ayuda mucho y ayuda a liberar y tal, pero sí creo que el trabajo espiritual es otra cosa. Oye, como estas personas Esa de... es otra cosa. Yo no creo en Dios y yo me voy a morir y ya se acabó mi vida aquí. Ni saben. güey. Creo que la cosa también Ni es saben. este asunto de creer en el Dios católico, ¿no? Que quizá yo diría ese pleito sí aviéntenselo, ¿Qué Dios? ¿eh? ¿Qué Dios? Sí, que Dios, o sea, ese pleito sí aviéntenselo, ¿no? Tlacaele. ¿En qué Dios vas a creer? ¿A qué Dios le vas a rogar? ¿A qué Dios te le vas a hincar, no?
Y en ese sentido sí vale la pena decir en qué estoy creyendo, en qué conexión, con qué. Es que para mí es fácil. Si no hay una conexión a algo superior, o lo que sea, esta vida se vuelve pavorosa y la vida te va a comer. Pero ahí hay algo interesante. Yo no creo que... o sea, sí, tienes razón, totalmente. Pero no lo veo como creo porque necesito, ¿sabes? Yo sí creo que hay... O sea, de pronto pasan cosas en el mundo que trascienden toda lógica y que trascienden todo convencionalismo social. Sí, sí. Y de pronto llega un momento en el que no es porque necesites creer en algo para que tu vida tenga sentido, sino dices, es que sí hay algo ahí más allá. Más bien te da sentido, pues. Yo creo que sí, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo creo, o sea, finalmente sí creo. Sí. Y claro, en los momentos más complicados a veces dices, claro, todo lo que estás pensando de la trascendencia y el espíritu, pues a lo mejor no es cierto y nada más es átomos y cosas físicas. Pero puede sí, ser, siempre puede ser y a lo mejor pero nos estamos equivocados. Claro, pero no conozco un método o una herramienta que sea poderosa, como dices tú, la terapia funciona, pero este momento en el que dices, yo cambié mi vida y me siento con una paz terrible, yo no conozco a nadie o ninguna herramienta que funcione sin la conexión espiritual. Sí. Es verdad. Genial, pues entonces, recomendación, un curso de milagros, el y libro. Oz, la serie de Oz, la serie de de HBO, Oz. para que se malviajen un Está ratito. llevada, ¿eh? Ya que dijiste, ¿no? Y ya lo habíamos dicho desde el principio, ya que mencionas el libro de un curso de milagros, hay podcast de un curso de milagros que también les pueden ayudar a... Es que, ¿sabes qué? Que no es tan fácil de entender. Entonces, de pronto, yo busqué justo el podcast como para tener a alguien que pudiera como Sí charlar al necesitas respecto contención, ¿eh? y darte un poco de contexto, porque luego no está tan fácil de entender. Entonces, les Oye, recomiendo también como el podcast. fin de semana aprendí un término bien chingón. A ver. Si no tienes una guía chingona en el curso de milagros, te pachamameas. Entonces ya pachamameas, empiezas sí. a huevo, porque la energía, y ya te Sí. debrayas y ya pachamameas. Sí. Sí, también están los pachamamísticos. Saludos, Yamile, tú que me enseñaste ese Muy bien, término. pues con eso vamos a cerrar. Dinos las redes del programa. Dramarama MX en Twitter, en Facebook, en Instagram, dramaramamx@gmail.com para correos electrónicos que todavía los usa la gente mucho. Sí, los usamos, claro. Bueno, en las corporaciones y organizaciones sí, no sé Sí. si la gente de a pie para comunicarse con Yo sus- soy al old school y prefiero que me manden un correo para algunas cosas. Ah, ya sí, ves. yo también. Para algunas cosas. Y gente que quisiera, o sea, como para trabajar. Entonces alguien me manda WhatsApp, me manda documentos a través del WhatsApp. Ah, y digo, no. ¿qué le pasa a esta Ve- persona? Claro, ¿Verdad? bien, ¿Verdad? O sea, bien, ¿cómo? bien, ¿Verdad? ¿Por qué no lo manda por mail? O sea, ¿qué? ¿Dónde está el profesionalismo? Exacto. Por WhatsApp, ¿qué es eso? WhatsApp. Por WhatsApp mando memes. Exacto, sí, sí, No sí. mames, Y stickers. stickers. Exacto. Es más, voy a ver lo que Exacto. está mandando el grupo familiar. Con todo, ¿no? Y Exacto. piolines. Exacto. Claro. Estamos en iTunes, en Spotify, en Evox y nos pueden ver, los podemos saludar desde YouTube, ahí estamos, nos pueden ver cómo grabamos este programa. Patreon. Tenemos una plataforma en Patreon, si ustedes, porque ya lo dijimos, porque Perdón. estas cosas Mi cuestan. pochismo no llega para Patreon. Patreon. Exacto, perdón. En Patreon. En Patreon. En Patreon, porque pues Patreon. sí, Es que son nuestros patrones. Claro. se necesitan recursos No, para... son patronos, perdón. Son patronos. Patronos, sí es no cierto. patronas, patronos. Son Patronos. Sí. Porque se necesita dinero para cualquier proyecto. Así que si ustedes quieren ayudar a fondear este programa, pueden ser nuestros patrones y les daremos algunas recompensas. Pero no es dar dinero porque sí, hay recompensas padres. Claro. Sí, no vayas a... Fausto, dinos tus redes. Pues, oigan, muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad. Gracias Estuvo por ¿te la venir. pasaste bien, Muy Fausto? padre la plática, ustedes muy buena química, muy divertidos, hay cosas que tienen que resolver entre ustedes, pero muy bien, todo muy padre. Síganme en @FaustoPonce. No, dio el 15 de septiembre. Y, exacto, digan no al 15 de septiembre, los que quieran. Y que entren a altafidelidadmagazine.com.mx y a ver qué tal les parece y Vientos. que se enamoren del proyecto. Súper. Muy bien, pues con eso terminamos. Muchas gracias. Bye. Mediten. Bye. Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.